El lenguaje que vas a escuchar no es apto para menores, tampoco para gente con un pensamiento egocéntrico. ¿Cuentas con un oído sensible? Si presentas alguno de los anteriores síntomas, por favor, no escuches la siguiente sesión que presenta Census Capacitación. De lo contrario, eres bienvenido. Rompiendo paradigmas con el tema abogados y contadores. ¿Cómo lograr la sinergia? Hoy nos acompaña Antonio Aranda, Martín Rojas Tamayo, Enrique Corona, Pepe Soto y como invitada especial la licenciada en Derecho Fernanda Yuselli. No te lo pierdas, en breve comenzamos. El lenguaje que vas a escuchar no es apto para menores, tampoco para gente con un pensamiento egocéntrico. El lenguaje que vas a escuchar no es apto para menores, tampoco para gente con un pensamiento egocéntrico. ¿Cuentas con un oído sensible? Si presentas alguno de los anteriores síntomas, por favor, no escuches la siguiente sesión que presenta Census Capacitación. De lo contrario, eres bienvenido. Rompiendo paradigmas con el tema abogados y contadores. ¿Cómo lograr la sinergia? Hoy nos acompaña Antonio Aranda, Martín Rojas Tamayo, Enrique Corona, Pepe Soto y como invitada especial la licenciada en Derecho Fernanda Yuselli. No te lo pierdas, en breve comenzamos. El lenguaje que vas a escuchar no es apto para menores, tampoco para gente con un pensamiento egocéntrico. ¿Cuentas con un oído sensible? Si presentas alguno de los anteriores síntomas, por favor, no escuches la siguiente sesión que presenta Census Capacitación. De lo contrario, eres bienvenido. Rompiendo paradigmas con el tema abogados y contadores. ¿Cómo lograr la sinergia? Hoy nos acompaña Antonio Aranda, Martín Rojas Tamayo, Enrique Corona, Pepe Soto y como invitada especial la licenciada en Derecho Fernanda Yuselli. No te lo pierdas, en breve comenzamos. Muy buenas noches, amigos de nuestras redes sociales. ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Bien, pues rompiendo paradigmas en esta nueva temporada, temporada 2, episodio 3. Y bien, pues la noche del día de hoy sí los encontramos, levantamos la otra vez pues la alerta Amber, no sabíamos dónde andaban, ¿no? Unos dicen que había estado en estos lugares donde sirven bebidas espirituosas. No encontrábamos a mi estimado Pepe Soto y Enrique Corona, pero hoy sí nos acompañan. Y para esto doy entrada a mi estimado Martín Rojas Tamayo. Muy buenas noches. Hey, mi estimado astronauta, bienvenidos, estimados paradigmáticos, a este episodio 3, nueva temporada. Y como bien lo decía Toño, gracias a Alerta Amber. Sí funciona y funciona muy bien. Y tenemos equipo completo. Muchachos, paradigma de hoy, la relación entre abogado y contador. ¿Podemos hacer sinergia? Y para eso necesitamos complementarnos con la visión de un abogado. Y por eso tenemos como invitada especial a la licenciada Fernanda Yuselli, que nos va a acompañar a romper este paradigma. Licenciada Fernanda, buenas noches, bienvenida a su programa. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
Nos habían dicho que siempre invitamos nada más a puros hombres y que no sé qué, y bueno, ya sabes que las quejas se hacían llegar, entonces dijimos, bueno, licenciada Fernanda, hay que invitarla en este Rompiendo Paradigmas para que nos hable sobre, pues, los abogados y los contadores desde la óptica del abogado, ¿no? Amigos, enemigos, ¿qué hacemos dentro de la empresa? Pero bien, y antes presentarles a mi estimado Enrique Corona, ¿dónde andabas la semana pasada? Hola amigos paradigmáticos, muy buenas noches. Es para mí un honor y un placer haber sido invitado. No, mira, la verdad, sin entrar en detalles, tú sabes que ahorita los contadores estamos siendo muy requeridos porque dos empresarios nos están insistiendo una y otra vez, oye, que va a entrar en este régimen, oye, que vamos a hacer esos cálculos así, oye, que están diciendo en el periódico, en los medios de comunicación, que el run lo traen por todos lados. Y tenemos mucho trabajo tratando de explicarles que todavía no está aprobada la reforma, que se esperen, que estemos viendo por pasos cómo va a ser. Y pues precisamente eso estaba haciendo hace 8 días, convenciendo a ciertos personajes de que la reforma aún no es reforma y que está por presentarse apenas en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la primera reunión. Falta una semana para vencer el plazo y los señores ni se han reunido a verlos. Imagínense cómo andamos. Y bueno, pues darle entrada a quien levanta el rating de este programa, a quien antes de que existiera la Tierra, él ya existía, al que dio de alta a Chabelo en el Seguro Social. Mi estimado Pepe Soto, muy buenas noches. El que se conectaba a internet vía módem, existía ese aparatito, cuando te conectabas, le tenías que decir a tu mamá, desconéctate porque voy a entrar a internet. Voy a entrar a descargar una canción que tenías que quedarte toda la noche conectado. Te tardaba como 24 horas en descargarse una canción y te descargaba chorrocientos de virus. Entonces, aquí estamos levantando el rating de paradigmas y aprovechamos el día de hoy para tratar de quebrar un paradigma y con una invitada de lujo, porque tenemos que apoyarnos con el abogado. ¿Y el abogado de veras nos servirá para hacer equipo? A ver, ya empezamos mal, maestro. ¿Cómo que si el abogado nos servirá? Claro que el abogado nos va a servir. La cuestión es si en algún momento podremos hacer equipo con el abogado, pero de qué sirve, sirve. ¿Los abogados son echapleitos? No me acabo de percibir eso, Toño. No lo acabo de percibir. No, pero antes de entrar al tema por aquí, vamos primero y antes que nada para entrar al tema. Ya vamos a entrar al tema. Me cortaste a Fer. Fernanda ya se iba a defender de una manera muy correcta, así que cállese la boca. Fernanda, derecho de réplica. Correcto, exacto. Miren, tenemos una mala fama de que los abogados nos quejamos de todo o que somos muy pleiteros, pero tengo aquí que romper ese paradigma para empezar. No es que los abogados nos quejemos de todo, es que los abogados, nuestro trabajo consiste en cuestionar todo, que es una cosa distinta, ¿están de acuerdo? Una cosa es yo que cuestione la regla, pero que ya cuando concluya que sí la tengo que seguir, la cumpla, y otra cosa es que le diga que no a todo. Entonces, no es que seamos pleiteros, solamente cuestionamos las cosas, y ahí sí cuestionamos todo. Entonces, ese sí puede llegar a convertirse en un dolor de cabeza, pero es un dolor de cabeza necesario. O sea que como novia tóxica, bien, ya ni pregunto, ¿eh? No, ¿qué es eso? Maestro de novia tóxica, caray, miren. Déjenme decirles que una colega, por cierto, a quien admiro muchísimo. ¿La prima de una amiga? Sí, una contadora dice, no, las mujeres no somos histéricas, somos históricas, nos acordamos absolutamente de todo. Entonces, imagínense una mujer abogada y además abogada fiscalista, pues pobre de mi novio, ¿no? Eso sí, lo tengo que decir. Tengo miedo. Sí, tengo miedo esta noche. Fuertes declaraciones. Vamos aquí a los saludos de las redes sociales, quien se está ya conectando. Recuerden de replicar este programa de Rompiendo Paradigmas. Por aquí Rosario García, que nunca falta, dice, buenas noches, pensé que ya no habría programa. Ellos tienen la culpa, los que están abajo, Rosario, que se desconectan, no están, se fueron ahí a los centros de copeo, no sé dónde,
y no estuvieron la semana pasada. Por aquí Héctor Ramírez dice buenas noches, saludos cordiales a todos. Manuel Pacheco, saludos, buenas noches desde el Puerto Escondido, Oaxaca, hermoso lugar. Por aquí contribuyente sin nombre, no es contribuyente innombrable. Caray, ese nombre está bueno, ¿eh? Contribuyente innombrable Zapopan. Nos dice... Me gusta para crear un perfil de Twitter así, ¿eh? Estaría un buen pitazo así, ¿no? Genial. Paco Maza dice, gracias por el curso. Mireya López, buenas noches, familia. Manuel Pacheco, y si hay unlovers, ¿también tienen oídos sensibles? ¿No? Bueno, ahorita no nos toques ese mariachi porque se prende aquí, mi estimado Martín. Por aquí, Teodoro dice, buenas noches. Buenas noches, camaradas. Se están jugando el rating contra la selección de México. ¿Hoy jugaba México? No. Contra Salvador, ¿no? ¿Contra quién está jugando? Si va a perder, güey, como siempre. El Salvador. El Salvador. No, puede igual y gane, ¿no? Por aquí, ponerlo acá en el segundo plano. Eso. Bien, Francisco Murcia dice, buenas noches, familia. Por aquí, Teodoro, ¿qué haces hermoso entre tanto feo? ¿No? Lo dijeron por ti, Pepe. Pepe, te dije que te peinaras el bigote. Por aquí, Eduardo Arenas nos manda saludos también, le manda saludos a la licenciada Fernanda, William Gutiérrez, que siempre está con nosotros, Amalio Alejo, que siempre está aquí con nosotros, y bueno, pues Rosario García dice, bueno, a Milik le pasamos todo, ¿no? Aquel que levanta el rating. Gracias, Chayito. Mi estimado, sabes de las cosas buenas de la vida. Mi estimado Martín, ¿con qué noticia nos vas a dar el día de hoy? Mi estimado Toño, me preocupé hace rato, mis chavos. Leí una nota de que Apple va a recortar la producción del iPhone 13. Dije, ¡ay, güey! Dije, ¿por qué, mi chavo? Yo que estoy tratando de buscar mi nuevo equipo. Pues resulta, muchachos, que hay escasez de chips. ¿Se acuerdan que el año pasado empezó Ford, Toyota con las camionetas, con la necesidad de tener chips que no sabía porque se hacían en China? Ya le está pegando el monstruo de la telefonía. Y me empecé a preocupar y a angustiarse, oye, no va a haber iPhone, pero después recordé que no tengo lana y se me pasó. Pero los chips son importantes. Aquí en Puebla pararon 2 semanas la producción del Jetta. El Jetta está subiendo de precios, se está cotizando por lo mismo. Así que aguas. No solamente son productos que dijeron, ni voy a comprar auto, está pegando mucho el desabasto de chips. Así es, mi Toño, ¿cómo ves? Bien, pues, mi estimado Enrique, ¿qué nos traes para esta noche? ¿Qué noticia? Pues mira, en lo particular yo sigo muchos deportes por mi estatura, que es de 1,87. Me gusta mucho el básquetbol y efectivamente hay ahorita en Estados Unidos... 87. Sí, señor. Cabrón. Bueno, entonces te decía, mi deporte favorito es el básquetbol y ahorita en el deporte internacional resulta que hay un deportista de élite muy bueno, muy conocido, que está diciendo, yo no quiero ponerme una vacuna. Y por ese simple hecho está armando un dilema en toda la liga, porque empezamos a generar, sobre todo en este país, en Estados Unidos, si será obligatorio o no obligatorio, si será condicional o no, para que un deportista pueda ejercer un deporte. Y como en este caso, ¿qué es lo que está pasando? Que tiene todo mundo, hablo de los dueños de los negocios, los dueños de los equipos, le están cerrando las puertas. Así que deja de ser este asunto hasta hoy que decíamos que era una vacuna voluntaria para, hablando de deportistas de élite, convertirse en algo obligatorio. ¿Cómo la ve, mi querida abogada? Porque este es un asunto que se traslada a esos ámbitos, porque sobre todo allá en Estados Unidos son muy defensores de la Constitución, son muy apegados a eso. ¿Cómo pudiera pegarles en ese sentido a esos deportistas que se niegan? Es un tema, y le dieron, fíjense, de entrada le dieron a un tema bastante controversial y muy interesante por lo siguiente. Número 1, en México, se tiene que decir, no es una cuestión obligatoria, más que en tema moral, vaya, de no poner en riesgo a los demás. Sin embargo, en otros países, pues tendremos nosotros que verificar cuál es su regulación. ¿A qué me refiero? En México, les decía, es de carácter operativo, pero hay países en donde ya se establecieron multas a quienes no se vacunen. Ahora,
Una cuestión es la multa, que me parece que fue Francia, y otra es que se les nieguen derechos por a su vez que ellos se negaron a la vacuna. Ese también es un tema bien interesante. ¿Por qué? Porque no se puede negar derecho, por ejemplo, al libre tránsito si es que yo decido no vacunarme. ¿Estamos de acuerdo? Es como si al final del día prevalece un derecho sobre cualquier cuestión, que es a la libre determinación, en este caso, bueno, de la persona, del individuo. No están obligados, y esto es a nivel internacional, a nivel internacional no están obligados a vacunarse, que claro que, bueno, una cuestión ética y una cuestión moral nos dice lo contrario, pero si nos basamos en cuestiones de ley, es decir, temas regulativos, temas normativos, no se le puede suspender el ejercicio de otro derecho porque se negó a vacunarse. Así es, porque es de lo que él vive, de realizar el deporte de distracción hacia las demás gentes, pues es lo que le da de comer. Entonces le estás restringiendo esa libertad. Y es un tema bien interesante porque fíjense que aquí en México hay una ponderación, así le llamamos, una ponderación de derechos, es decir, ¿cuál debe prevalecer? ¿El derecho de la sociedad a la salud o el derecho del individuo a la libre determinación, ¿no? Entonces, es un tema bien interesante, la verdad. Y se traslada a todos los ámbitos de la sociedad, porque si nos quedamos en México, ya también ahí varios usuarios te están preguntando, oye, ¿qué hacemos? Porque pues, tenemos miedo de que si no están vacunados y traigan por ahí el bicho, vengan y hasta se puede cerrar la empresa porque todo el mundo se contagia. Y fíjate, sí es un momento muy delicado. Apenas estamos queriendo salir económicamente, poco a poco estamos volviendo. Vas a un restaurante y acostumbrado a tener las mesas llenas, ahora resulta que nada más el 30%. Y restringirle pues, a los muchachos, sobre todo esas actividades que viven de nosotros como consumidores, ¿no? Qué difícil es. Ya dicen por ahí, ¿no? Que ahora antes de dar el sí me quiero casar, se entrega el comprobante de que ya estoy vacunado, ¿no? Ya estoy o dicen que ahora se quita uno el cubrebocas hasta el matrimonio. Ande, ¿no hay besitos antes? Nada, contador. Cálmese, por favor. Oye, resulta que se quita el tapabocas y no era ella, era él. Era él. ¡Ah, carajo! Martín, está complicado. Aquí Pásame un certificado de que, pues sí es del, que sí, 90, 60 y revienta. Bueno, a ver, contador, mire, están haciendo los comentarios ante la persona equivocada. Ah, Porque no, ¿qué pasó? A ver. Miren, hablando de eso, no sé, salvo su mejor opinión, ¿qué les parecería si ya entramos en materia? ¿Los contadores y los abogados se pueden llevar bien tratándose de temas profesionales? Sí, no, ¿por qué? Por eso es un detalle que si lo llevamos por eso a las empresas, o sea, qué bueno que Quique trajo a colación el problema porque lo trasladamos al ámbito laboral. Es que, fíjate, ¿cuál es el problema ahorita que estoy viendo en este caso en particular? Una es la decisión de la empresa y otra cosa es toda la legalidad. Exacto. Trataron de negociar y llegar a un punto medio, pero la parte legal no le ganó. ¿Dónde está el punto fino? Este deportista dice, este es mi salario y me lo respetan. Y le dicen, perfecto, pero ¿qué crees? Es un contrato, ya te imaginas, tiene 20,000 asteriscos y uno dice, por cada vez que entrenes, 0 premios. Pero si faltas a un entrenamiento, multa. Faltas a 2 entrenamientos, multa. Faltas a un partido, multa. Y resulta que este personaje llega a entrenar y el lugar donde entrenan está en poder, el que lo administra es el gobierno del estado. Y el gobierno del estado dice, nadie que no esté vacunado entra. Entonces no puede entrenar. Dice un principio de derecho, nadie está obligado a lo imposible, pero el gobierno del estado dice, me vale. No entras, no entrenas. Y dice el equipo, no entrenaste, te multo. Y de un salario de 20 millones, ahorita va a cobrar 3. Entonces imagínate esta persona que dice, voy a ganar 3, pues está bien. ¿Por qué? Porque según la legislación, él no va a poder jugar en ese estadio de local, pero puede jugar de visitante porque en los otros estados no hay legislación al respecto. Te estoy hablando específicamente Nueva York y California, son los que están prohibiendo eso. ¿Cuál es el problema más grave? Son un equipo top 10. Son un equipo de finales. ¿Y cuál crees que es el mejor equipo? Uno de Nueva York.
y uno de California. Entonces le dicen a él, imagínate, llegamos a las finales y tú no puedes jugar ni de local ni de visitante porque los dos tienen la misma regulación. ¿Sabes qué? Un jugador así no nos sirve. Y lo mandan a la banca de la banca. Y la banca de la banca es decirle, no juegas, pero tienes tu salario garantizado. Para un deportista de elite que le digan cobra sin hacer nada, tú dirías, pues qué concha, qué bonito. Legalmente le están respetando su derecho al salario. Déjate del deporte, pero al salario. Vamos a lo que pasó. Comparando lo que pasó en México hace un año, se les pagaba su nómina sin hacer nada. Podrías decir que estaban a gusto los trabajadores, pero al contrario, había una molestia, un sentimiento de irraciocinio, porque decían, ¿por qué? Yo quiero trabajar. Y hubo varios que, incluyendo, sabían que tenían el bicho, no se querían hacer la prueba y se metían a trabajar. Bueno, déjame y te digo que también hubo gente que fingía tener el bicho para irse a la casa, güey. Están del otro lado, ¿eh? Eso nos pasó muy seguido. Y eso que acaba de comentar el contador, Aranda, es bien interesante porque también hay el otro lado de la moneda. Aquí en México están presentando amparos para que se vacunen a infantes, ¿no? Que todavía no están en este marco de vacunación. Se están presentando amparos para que se les vacune. Entonces, bueno, son los dos lados de la moneda, las dos caras, pero al menos yo lo veo así, en ese tema que propone el contador en temas deportivos. Miren, hay que ver el contrato, o sea, Sí. porque la verdad, ¿no? Porque si en el contrato se establece que el jugador debe cumplir con los requisitos que así se establezcan por la directiva, pues, y no cumples tú con el contrato, bueno, ahí ya son cuestiones civiles, ¿no? Son cuestiones punto y aparte. Y vamos a ver qué dice la Suprema Corte, porque allá, recordemos que en el caso de jurisprudencia tiene más peso inclusive que la misma Constitución por el tipo de derecho que procede en Estados Unidos. Las enmiendas, ¿no? Los precedentes. Lo que pasa con ellos es que se basan en precedentes, en antecedentes de casos que ya fueron resueltos. Entonces, eso es lo que se aplica y como lo dice el contador, ¿no? Habrá que ver si hay algún antecedente que sea aplicable al caso. Es correcto. Bien, vamos a entrar al tema, mi estimado Martín, que eres el más callado. Los contadores y los abogados, 69B, materialidad de las operaciones, esto nuevo del REPSE, mi estimado Pepe Soto. Si lo tienes, si no lo tienes, vas para atrás con esto del outsourcing, que ya no puedes subcontratar, ahora se llama servicios especializados. Y por otras partes, bueno, pues todo lo que conlleva en las cancelaciones de los sellos digitales para seguir expidiendo comprobantes fiscales. Sin lugar a dudas, mi estimado Martín, te voy a dar la palabra, es un problema abismal que, bien, el que sabe la operatividad, sin lugar a dudas, es el contador, pero el que va a defender afuera, en la cancha, va a ser el abogado. Y aquí viene un problema que tú lo has vivido, mi estimado Martín, que pues están peleados muchas de las veces, ¿no? Yo no te doy información y el otro se siente superpoderoso, voltea a ver al contador y le dice, tú hazte un lado, tú no sabes, ¿no? Porque esto va a la defensa fiscal. Entonces, se hace ahí, pues, una guerra entre uno y otro. ¿Qué has vivido, mi estimado Martín? Definitivamente, Toño, he vivido antes y después. El ahora, el hoy, ha cambiado demasiado, en muchísimas cosas. No solo por la pandemia. Actualmente hay muchas cosas que enfrentar, un frente común, pero lamentablemente, en el tiempo que tengo de ejercer la profesión, me he encontrado lo que decía Toño. Cuando eran abogados fiscalistas, siempre llegaban como los salvadores del mundo y textual me decían, ya te arreglé el problema, ya ahora tú a ver cómo lo registras, pero tienes que darle sentido a lo que hicimos en contrato. Y cuando me empiezo a ver contratos, yo siempre he dicho, oye, el contador debe saber leer un contrato, entender el contrato. Y luego me dicen, no, que déjaselo a los abogados un momento, mi chavo. En un contrato, hablando de una situación mercantil, compra-venta, sencilla, debes entender cuál es la razón del negocio. No lo que dice el Código Fiscal, sino por qué estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, condiciones de entrega, cantidad, calidad, precio, todo eso debe estar en un contrato. Puede ser un contrato marco y después de ahí desprender órdenes de compra, un contrato por cada compra que a mí se me hace obsoleto, pero bueno, lo tengo todo en la vida, señor, hay de todo. Pero cuando el abogado no entiende el negocio, pues lo que ponga en blanco y negro va a cumplir perfecto con las leyes, chulo de bonito. Pero cuando quieres ver la operación, yo siempre les digo, y experiencia propia, el contrato dice una cosa.
Lo que está en la realidad se hizo de otra forma. Lo que está documentado está de otra forma y lo que entiende el contador y explica el SAT está de otra forma. Por lo tanto, caemos todos redonditos porque no hacemos equipo con una visión de negocio. Yo siempre les he dicho, mi objetivo es no lo que dice el contador, no lo que dice el abogado, lo que necesita el cliente en función a la situación que está viviendo. No, por eso les encantan mucho más a Pepe, ¿no? Los machotes, esos de gym. Nada más cámbiale el nombre. Te lo juro, encontré en empresas auditándolas que nada más le cambiaban el nombre, la fecha y dejaban todo igual. Digo, oye, el banco me acaba de mandar un contrato la semana pasada. Le digo, oye, esta cláusula de mi escritura dice Oaxaca, ¿no estás mal? Ay, Dios, perdón. No lo razonamos, ¿no? Pero empezó una lucha de egos porque el fiscalista sabe más que el contador. Perdónenme, pero yo no entiendo una carrera donde diga fiscalista. ¿Eres especialista en algo? Sí, pero no por eso demerita la otra profesión. Cuando entramos con el pie izquierdo así se cierran las puertas, se ponen barreras y se dice, pues a ver, defiéndelo cuando venga el SAT. Y luego una revisión del SAT, y lo estoy viviendo, yo siempre le digo al abogado, vente conmigo, ve las preguntas que me están haciendo, esta es mi respuesta, tú dime si voy bien encaminado a no meter la pata con una ley o con un reglamento o con lo que sea, pero yo te digo el negocio. No podemos ser todólogos, es un hecho. El abogado no tiene la profundidad para verlo. Somos perfiles distintos. Tenemos visiones distintas. Tenemos objetivos distintos. Pero tenemos en común que tenemos que atender al cliente y tenemos que hacer esa combinación. Yo les decía ahorita o hace rato en un chat de WhatsApp que yo en Deloitte cuando trabajé me bajaba a ver al abogado, al área legal y le decía, él me veía entrar a su oficina y antes de decir buenos días o buenas tardes, me decía, ¿y ahora en qué la regaste, güey? Digo, en primera no era problema mío, era del cliente de auditoría. En segundo, si me volvía sensible, se lamentaba y me iba, ¿no? Pero lo tomé como, esto es profesional, este es el problema y aprendí muchísimo. También hay que tener piel dura para ciertos comentarios, ¿no? Pero pocos nos prestamos a esa interacción, al escuchar, entender y comprender al otro en una visión totalmente distinta. Como cuando hablamos con un astronauta que no nos entiende nada y de repente sacamos en común un objetivo, ¿no? Licenciada, antes de darle la palabra, ¿por qué de repente los abogados confunden a los contadores? Ya quieren agarrar todo a jurisprudencia y a tesis aisladas, ¿no? Entonces ya lo ponen como si fuera ley, y es que la jurisprudencia tal está mencionando, ¿no? ¿Hasta qué momento se utiliza la jurisprudencia? ¿Hasta qué momento puedo utilizar una tesis aislada de circuito? ¿Hasta qué momento en verdad el contador le compete el utilizar ese lenguaje y saber eso? Qué buena pregunta. Miren, les voy a platicar con base en asuntos que se han dado, vaya, en la práctica. Muchas veces la autoridad dirige requerimientos o emite sus resoluciones exigiendo que el contribuyente cumpla con jurisprudencias que no se encontraban vigentes en ese momento. Ahora, si la pregunta va encaminada a hasta qué punto yo debo o no observar una jurisprudencia y cuál es el límite de su aplicación, mi consejo siempre es este. Cuando ustedes se topen frente a un caso que requiere algún tipo de interpretación, guíense, ojo, no a rajatabla, pero sí guíense con base en la jurisprudencia que se encuentre vigente en el momento en el que se dio el hecho generador. ¿Por qué? Y espero aquí, miren, me advirtieron que no iba a ser una plática así muy cuadrada y muy profesional, pero es que, cuando a uno le tocan ese vals, no. Ahorita le doy la palabra a Pepe Soto, no se preocupe. Les platico rápidamente. Hay dos tipos de normas. Las normas sustantivas, es decir, aquellas que establecen, en palabras muy sencillas, lo que genera el pago de la contribución, y las normas de procedimiento.
Ahora, las normas sustantivas, ¿cuándo se aplican? Lo dice el código, pues cuando se generan los actos o los hechos que dan origen, ¿no? Hasta aquí vamos todos bien. Y las normas de procedimiento se aplicarán las vigentes en el momento en el que se quiera llevar a cabo ese procedimiento. Y me refiero a 69B, que ya lo incluyeron. Ahora, cuando yo quiero basarme en los requisitos respecto al cumplimiento de mis obligaciones fiscales, ¿cuáles serán las normas y las jurisprudencias que voy a aplicar? Las que se encuentren vigentes en el momento en el que se dan las situaciones de hecho que produce el pago de impuestos. Pero resulta que la autoridad confunde esos términos y cuando me practica, por ejemplo, un procedimiento de 69B, si lo practica en 2021, a veces, les decía, comete el error de exigir que se observen jurisprudencias vigentes hasta 2021 de cuestiones sustantivas, es decir, del cuando se origina el pago de la contribución o la obligación de pagar. Entonces, cuando usted me pregunta, maestro, a ver, ¿hasta dónde puedo aplicar yo la jurisprudencia? Mi recomendación, insisto, es esta. En el momento en el que se origine lo que da motivo a la obligación de pago, habrá que observar las jurisprudencias vigentes en ese momento, pero habrá que ser muy cuidadosos cuando la autoridad me requiera o lleve a cabo un procedimiento que no se extralimite. Es decir, si de repente me dice, oye, ojo, con el ejemplo que voy a poner, si en 2018 me dice, oye, tus contratos deben tener fecha cierta porque así lo dice una jurisprudencia, ¿yo qué le voy a contestar? No, dame un segundito, la jurisprudencia se emitió en 2019. Cuando yo llevé a cabo las operaciones, que fue en 2018, todavía no era obligatoria. Entonces tú no me puedes exigir fecha cierta de instrumentos que se llevaron a cabo en 2018 o 2017, etcétera. Es decir, años antes de esa jurisprudencia. Así se deben aplicar, así se deben observar. Y, ojo, la jurisprudencia no es ley. La jurisprudencia solo es un criterio a través del cual un órgano juzgador o un órgano jurisdiccional interpretó determinada norma a un caso concreto y la jurisprudencia se puede modificar. Entonces, por eso les digo, es una guía, sí, no es a rajatabla, habrá que evaluar todo el contexto en el cual se está pidiendo su aplicación. Adelante, mi estimado Enrique, ¿algo que mencionar? No, pues sí, nada más, pues, ahorita que está hablando de la jurisprudencia, pues yo le decía antes de entrar que me preocupaba muchos colegas que invocan mucho las jurisprudencias cuando estamos hablando de deducciones. Oye, este requisito de deducción, yo aplico la jurisprudencia tal, yo aplico, bueno, digo, está muy bien, me suena razonable, pero ¿cuándo lo voy a utilizar? Palabras más, palabras menos. Un requisito de deducción, yo lo considero así, aunque la ley diga otra cosa, porque hay una jurisprudencia que me ampara. Le digo, sí, por la jurisprudencia no está tu nombre. Hay precedentes a nombre de Pedro, de Juanito, de la sociedad X. ¿Tú por qué la consideras? Me dicen, es que a mí me recomendó un abogado que la use. Perfecto, pero ¿cuándo realmente vas a usarla? En un recurso de revocación, en un juicio de nulidad, ¿cuándo la vas a utilizar? O sea, a eso es a lo que voy. ¿Cuándo voy a utilizar la jurisprudencia? Porque en algún momento la autoridad me la va a pelear y va a decir, no es cierto, no te sirve a ti. ¿Por qué? Porque tú no eres Juanito, tú no eres Pedrito. Uy, qué terruños tan escabrosos dicen por ahí. Miren, la jurisprudencia la usamos nosotros los abogados para sustentar la forma en la que aplicamos una norma. ¿A qué me refiero? ¿Y en qué momento? Lanza la pregunta el contador Enrique. En el momento en el que ya nos encontramos frente a un órgano jurisdiccional o un órgano judicial. Hasta ese momento, ¿por qué? Porque la ley de amparo señala lo siguiente: la jurisprudencia es obligatoria para los órganos que se encuentren inferior jerárquicamente hablando de quien la emitió. Ejemplo, si la jurisprudencia la emite una sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues será obligatorio para todos los órganos que están jerárquicamente abajo de la sala. Pero, ¿será obligatoria para el Pleno? No, pero si la jurisprudencia es emitida por el Pleno, ahí sí, no hay nada arriba del Pleno y será obligatorio para todos. Entonces, la jurisprudencia se usa para sostener la forma en la que ustedes aplicaron determinada norma. ¿En qué momento? Cuando estamos frente a un órgano jurisdiccional, llámese Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o cuando estamos frente a un órgano judicial, llámese Juzgado de Distrito, Tribunal Colegiado, Suprema Corte, etcétera. Pero evidentemente Bien, decir a ciencia cierta que una jurisprudencia es aplicación totalmente
vamos a utilizar términos que decimos los contadores, es ganable siempre una jurisprudencia. No, de hecho, algo se tiene que decir. Un abogado que utilice esta frase, miren, un abogado que les diga, este asunto está 100% ganado antes de obtener una sentencia favorable, es un abogado que no ha practicado, porque créanme cuando les digo que en la práctica todo puede pasar. Bueno, pueden existir jurisprudencias que nos den la razón, y en la práctica absolutamente cualquier cuestión puede llegar a pasar. Bueno, hasta cuestiones subjetivas que tienen que ver más con temas políticos, con temas, ¿me explico? Entonces, a pesar de tener la razón hablando jurídicamente, muchos temas se pueden suscitar ya en un juicio, ¿no? Entonces, otra de las cuestiones que también se tiene que decir es que la mejor defensa es la que no se hace. Entonces, hay otros medios administrativos en los cuales yo puedo sustentar o le puedo dar cierta validez a la forma en la que estoy aplicando las normas. Yo como contador me refiero. Para ustedes hay medios administrativos en los cuales se sustentan su actuar. Por ejemplo, existen las consultas, existen los criterios normativos obligatorios por parte de la autoridad, ¿no? Hay muchos temas que ustedes pueden aplicar para sentirse más seguros en cómo es que están llevando a cabo sus actividades, vaya, la prestación de sus servicios. Oigan, eso me sonó con lo, ¿no? sí, me suena como lo comentaba la otra vez, hace rato, el maestro Efraín, ¿no? Te lo digo para venderte un curso, ¿no? O para venderte un machote, un formatote así grandote. No usen los machotes, por amor de Dios. Ya oíste, Pepe, no utilicen los machotes. Unos que son contra cualquier defensa, contra No cualquier lo hagan, tensión. no lo hagan, no. Solo por 200 pesos, solo Sí. por hoy. Y menos si lo vende el velador, aguas. No, miren, en la práctica, ¿saben qué nos pasó una vez? Un contrato era con legislación del Salvador. Esto es real. Sí, de verdad. Cuando le decimos, bueno, a ver los contratos, legislación del Salvador, porque los descargan de internet y esos son los que usan. Entonces, pues no. Y ni A mí me tocó uno de arrendamiento con la ley de España. Pues pues que está en español, me aplica, ¿no? Sí, ese fue el punto, sí. Si ves, está en Kamikaze inglés, no. acordar esas cosas. Kamikaze. Ya escuchaste, Pepe, no los machotes, no, güey. No. Cruz del otro bando. Ese consejo les doy porque su amiga Fernanda soy. Oh my God. Chaburrucos time, por favor. Ay, Betty. Saludos, Pepe. Saludos. ¿Y tú que has visto la historia, Pepe? ¿Tú que has visto la historia, Pepe? ¿Qué puedes opinar sobre ello? No, estamos aquí platicando con Fer porque el equipo que tenemos que hacer con el abogado tiene que ser de mucha sinergia, ¿no? De mucha sinergia. A mí me llamó la atención lo que dijo ahorita Martín en relación con que, sobre todo en aspectos de la auditoría, pues muchas veces el abogado no se baja al nivel terrenal y no conoce el aspecto práctico de cuando estamos nosotros ahí arrastrando el lápiz, cuando queremos defendernos, por ejemplo, contra el Seguro Social, porque ya nos quiere integrar alguna prestación. Entonces volteamos a ver al abogado y decimos, oye, pues ayúdanos, ¿no? Porque nosotros pagamos esta prestación de esta forma, tratamos de interpretar la ley federal del trabajo o la ley de Seguro Social, y a veces como que el abogado me da sentimiento, me dan ganas de llorar. Como hablan los de Guadalajara, hablan Sí. como que se están quejando, como que quieren llorar. Así pasa mucho. Fernanda, ¿tú te has encontrado con un contador o contadora en la cual pues realmente no llegaron a un acuerdo? Es decir, prácticamente en vez de volverse una aliada, se volvió una carga. Sí, claro, sí, claro. En la práctica nos ha dado a marcar 5 puntos importantísimos para que se pueda dar un buen, para que fluya este tema de la participación entre un contador y un abogado. Claro que nos hemos topado con cuestiones complicadas que de hecho yo le apostaría a que es un 70% la probabilidad, de toparnos con una cuestión complicada por lo siguiente. Y esto tiene más que ver... Estás diciendo que los contadores son maletas.
No, al contrario. Ay, No van a discúlpalo, a poner ver. palabras en mi boca que no haya dicho. Ahí les va la explicación. Ahora entiendes por qué le decimos astronauta. No, Sí, miren. en la luna. Anda en la luna. Anda en la No, luna. bueno, miren, y si me lo permiten, sí quiero compartir con la audiencia 5 puntos que créanme cuando les digo que les van a servir cuando se topen con el hecho de tener que trabajar con un profesionista distinto. Olvídense de la profesión arquitecto, ingeniero. ¿Por qué? Porque nosotros como abogados también trabajamos con otro tipo de profesiones, por ejemplo, en el tema de los peritos, ¿no? Cuando se tiene que exhibir un peritaje, pues también tienes que platicar con otro profesionista. Y miren, si me lo permiten, déjenme darles 5 consejos que créanme les van a servir. Número 1, tienen que delimitar sus atribuciones y sus servicios. Ni el contador se va a meter en temas jurídicos de defensa, ni el abogado se tiene que meter a cuestiones que no conozca. Delimitar, lo decía ya el contador Martín Rojas, es que a veces chile, mole, pozole quieren llevar de todo. No, oye, eso es muy arriesgado. Sí, uno, que de entrada se da, dicen por acá en su casa Morelos, se da el taco de que conoce un poquito del tema de derecho fiscal, imagínense más allá, ¿no? De otras cuestiones. Entonces, creo que eso es bien importante, el hecho de limitar atribuciones, de limitar la prestación de servicios, créanme que ayuda bastante. Otro tip que yo les puedo compartir es que hay que respetar las opiniones técnicas desde una perspectiva profesional. O sea, lo comentaba también el contador Martín, tengo de dos, o lo tomo personal, ¿no? Y lo mando bien lejos. Ese es el problema. Exactamente. Miren, yo siempre le he dicho a mis abogadas acá en su casa en Morelos, la gente no es mala, solamente a veces es un poco sonsa. O sea, es lo único. Bueno, usted la acomodó. La gente no es mala, es media. De verdad, no, de verdad. Está bien, no, está bien dicho, está bien dicho. Miren, les voy a dar un ejemplo. Tuvimos, ahorita que lo comenta el contador Antonio, tuvimos un caso en donde la contadora, hagan de cuenta que se blindó de forma tal, bueno, que ni a la propia representante legal le quería dar la información. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo porque creyó que nosotros íbamos a llegar, ya sea a hacer que Culparla. la... Sí, claro, o acusarla, o no. Entonces, cuando uno entiende que no lo hace de forma personal, es decir, no es que la contadora me odie y no me quiera dar la información para complicarme la vida, no, sino que ella lo estaba haciendo como una forma de protección. Cuando uno entiende eso, entonces ya le llegas por otro lado y le dices, mira, conta, yo no estoy aquí, número uno, ni para que te despidan, obviamente, todo lo contrario. Creo que tú y yo lo que tenemos que hacer es justamente el tema de esta plática, sinergia, porque al final del día, si las cosas salen mal, no solamente nos perjudican a ti, sino yo voy entre las patas, ¿no? Entonces, es un tema me parece, muy bien lo dijo el contador Martín, no tomarse las cosas personales, únicamente abordarlas desde una perspectiva profesional. Créanme que eso ayuda muchísimo. Sí. En mi humilde opinión. Fernanda al final hizo un círculo con todos, se agarraron de las manos y se abrazaron y se pidieron disculpas, ¿no? No, hubo abrazos, no balazos. La Fernanda que tienen aquí es la Fernanda buena onda, pero me dice una abogada, es que se transforma, o sea, no me quiero topar con usted en modo profesional activado. No, claro está. ¿En modo Super Saiyajin? En modo Super Saiyajin tipo 2 o no sé cómo se dice. No, miren, la realidad es que primero por las buenas y si no se puede, al final del día le decimos a nuestros clientes, lo que ustedes buscan son resultados, no si yo me volví amiga del contador o de la contadora, ¿no? Entonces, pues para dar resultados, primero, claro está, tú llegas por las buenas y si no se puede por las buenas, pues como se pueda, pero al final del día, repito, dar un resultado. ¿Cómo te recibían a ti, Martín, en las auditorías? Porque es un caso similar, ¿estás de acuerdo? Ven llegar al auditor y ya es de puto, ya te pusieron cara, ya te mandaron al archivo, búscalo tú, yo no lo tengo, no sé dónde está, le toca a Martín, no a mí, y etcétera, etcétera. Fíjate que es la misma reacción que tenía la licenciada Fernanda, ¿no? Lo mismo, te escondían cosas. Y con el tiempo vas agarrando experiencia, vas viendo el perfil de la gente, cuando se vuelve más agresiva es porque algo esconde. Exacto. Entre más se esconde, más problema personal pudiera tener. Entonces, al final de cuentas, y yo no lo entendía al principio, pero al final sí, porque yo como auditor tengo que darle cara al empresario, todo esto son los errores, esto es lo que corregimos, este es el efecto fiscal, y ya todo está bonito. Entonces, salíamos como amigos, pero ¿a quién crees que se fregaba?
Y a la siguiente visita, pues ya decía el contador, ahí viene el hijo de su madre que me provocó esto. Cuando no hacíamos conciencia de que el error era nuestro. Y encontré a contadores fodongos que me decían, oye, yo les decía, pásame tus estados financieros, para eso te pagan, ¿no? Digo, en primera, no sabes el alcance del auditor. En segunda, no entiendes tu responsabilidad, que eso es lo que me preocupa, pero no te preocupes, mi objetivo es tu jefe, que de los dos comemos de él. ¿Cuál fue el detalle? Que yo aprendí a ser financieros rápido y ellos se me quedaron estancados. Estancaron su desarrollo profesional porque yo no pude transmitir mi conocimiento hacia ellos, no pude apoyarlos, no porque no quisiera, sino porque no se dejaban y realmente, como dice, pues yo no, y a mí me lo recalcaban cada auditoría, no vienes a ser amigos, venimos a hacer un trabajo profesional y tienes que enfocarte en eso. Por eso siempre digo, hay que tener la piel muy dura porque nos trataron a veces peor que a los del SAR. Y eso que éramos fuego amigo, ¿no? Entonces... Dice, eso ya es mucho, ¿no? Y ahora yo a los del SAT le digo, vente mi cuate, te doy agüita. Ay, contador, usted sí es buena gente, ¿por qué otros me dejan en la calle? Además, yo no es táctica con el auditor del SAT. Vas abriendo puertas, vas reblandeciendo y vas pudiendo entrar. Aprendí mucho de cómo hablar con ellos para sacar la verdad. Y eso también te vuelves psicólogo en eso. Pues al final lo tienes que hacer de una u otra forma. Pero lo que dices, tú eras fuego amigo, güey. Imagínate los de afuera, ¿no? Exactamente. Bueno, como persona no nos gusta que nos digan nuestros errores y de eso se trata el trabajo muchas veces del auditor, del abogado, decirle al contador, ¿sabes qué? Estuvo mal esto y trajo esta consecuencia y yo voy a tratar de defender esta consecuencia que tú hiciste mal. Pero como personas, déjate de profesionistas, como personas no nos gusta que nos digan te equivocaste. Oye, ¿sabes qué es peor el empresario, no? Cuando veo, vamos a hacer un compliance legal. Otra, nos ponen como, y yo digo, ay, güey, ¿a poco eso se tiene que hacer? Y cuando sale la listota y sale del abogado con la junta con el cliente, nada más voltea a ver al contador y dice, ¿yo qué? ¿Yo qué? Que así es jurídico, es legal. También hay que decirle al empresario, eso no le toca al contador, por eso decía Fer, ¿no? Hay que limitar responsabilidades de cada quien, pero principalmente al empresario dejarle claro cuál es el enfoque de cada quien, ¿no? No, y aparte el lenguaje, por ejemplo, ahorita decía el contador Corona, a nadie nos gusta que nos digan nuestros errores. La idea y otro consejo que les puedo dar es no manejarlo como que, oye, te estás equivocando. No, sino, mira, aquí hay un área de oportunidad, ¿no? Podemos mejorar aquí. Claro. Híjole, Fer, pero a veces cuesta mucho hablar de esa forma. Yo soy de las personas que digo, te equivocaste, güey, y no encuentro otra forma de decir, te equivocaste, o sea, Sí, pucha. claro, A veces soy muy, y me lo han dicho, eres demasiado agresivo cuando dices, y ya le he tratado de bajar y ya adorno algunas cosas, pero sigo siendo el mismo, y cuando me enojo, ¿no? A mí en lo personal no me gusta decirle a la gente que tienes un área de oportunidad. Se me hace un cliché demasiado ya trillado. Yo estoy de acuerdo contigo, Toño. A la gente, si le vas a llamar la atención, no se lo vas a decir con pétalos de rosas. Oye, la zurraste, aguántate y no, pero ojo, aprovecha la oportunidad para corregirte. Ojo, ellos no trabajan para nosotros. Era lo que te iba a decir. Ojo, por ejemplo, a mis abogadas, y miren, mis abogadas no me van a dejar mentir. Yo les digo, lo primero es reconocer que te equivocaste. Yo no te voy a decir, ay, mi niña chiquita, no, porque allá afuera sí están quien te va a... Están duros los cocolazos. Claro. Allá se te dan como guante de púas. No, y con piedras, ¿no? Dicen, con estos que tienen fierro, así, órale. Entonces, claro, o sea, a tu gente tú la entrenas para que no escuche de forma bonita, pero cuando te topas como externo, tienes que cuidar la forma. En el pedir está el dar. Entonces, sí, uno llega, ¿no? Y, oye, es que te equivocaste, lo haces todo mal, pues se cierra. No, claro que no. Sí hay formas, siempre hay formas, pero ese cliché de que un área de oportunidad, mira, quítalo del escrito, eso ya no existe. Vamos a buscar otra manera. Todos somos un país en vías de desarrollo. A mí no me van a decir que somos tercermundistas, ¿eh? En vías de desarrollo. Acuérdate, Pepe, que tú eres de una época donde la letra con sangre entraba. Sí, claro. Los chavos de hoy son con... Picamos como Pablo Mármol. Sí, mi amor, 1 más 1 es 2, chaparrito, van 32 veces. No te preocupes, mi rey. A llegar al 100, igual y lo entiendes, tú tranquilo.
La generación de antes es de trabajo, de golpes, de Esfuerzo. aprende y con sangre, ¿no? Dicen, sí, claro, la generación de antes es donde la maestra te paraba 3 horas con un libro sobre la cabeza y nadie decía nada, ¿no? Es más, llegabas con tu papá y órale, qué bueno, y ahí va la mía, ¿no? También. La generación de hoy, y es que claro, decía el contador Martín, tiene mucho que ver con quién te topas. Bueno, terminamos siendo realmente, se los digo por experiencia, psicólogos. Bueno, terminamos teniendo que saber leer la imagen corporal. Terminamos, sí, o sea, uno cuando litiga y se topa con todo este tipo de cosas, necesita hacerse de muchas competencias. De lo contrario, yo he sido servidora pública. O sea, yo sé lo que es que te llegue tu trabajo a tu escritorio y no haces nada más que proyectar. Yo sé lo que es eso, pero cuando sales y ya te topas con un ejercicio de tu profesión, requiere que seas integral, que le sepas a muchas cosas, ¿no? Entonces, claro que tiene mucho que ver en el pedir es dar y con quién, a quién se lo pides, ¿no? Entonces, en la medida en la que tú sepas eso, pues se te van a facilitar muchas cosas. Claro está que si ya lo intentaste por la buena y aún así no lo hacen, hay otro consejo que les quiero dar que es hacerles saber sus responsabilidades y las consecuencias de no cumplirlas, ¿no? Ahí ya es la mala, que yo la verdad siempre trato de evitarlo, pero a veces pues se tiene que. Sale el otro diablito y te dice, chingatelo, 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 ¿no? Sí. Miéntale la mano. Es que, Oigan, yo aquí le voy a hacer tit, tit, así cada que digan una grosería. Lo que es horario para mayores. Lo que el Toño, contador quiso decir. Toño ya hasta se puso rojo el güey. Ya se imaginó que le estaba diciendo el abogado eso. Sí. A los trabajadores. Ándale, ándale. Lo está viendo su gente y se lo quedan viendo. Demandada por acoso. Bueno, pero bueno. Pero es que también, claro, ya intentaste por la línea correcta y no, pues bueno, te voy a decir cuáles van a ser tus sanciones, ¿no? En caso de que incurras. no, sí. Y al final, algo interesante, muchachos, es encontrar, tender puentes, ¿no? Ya lo dijo la licenciada Fernanda, hay que ver, oye, esta persona, ¿qué perfil es? ¿Reacciona luego, es reactivo o es de los pasivos? A mí me desesperan los pasivos. Prefiero agarrarme a los gritos, perdón, en un debate encarnecido, que a una gente que se te queda viendo, no, pues sí, no, pues no, porque ya despierta, güey. Pero bueno, hay de todo en esta vida y hay que empezar a aprender. Yo creo que yo busco la palabra empatía, pero ya me dijeron que empatía no puede ser porque tienes que pensar o pasar por lo mismo que la otra persona. Entonces yo no puedo pensar un aspecto jurídico si no, por lo menos leo las leyes, ¿no? Trato de entender. Yo últimamente estoy rodeado de más de abogados que de contadores y he aprendido impresionante, pero con un objetivo, tratar de entender su forma de ver las cosas y tratar de encontrar algo en común que nos haga clic. Y lo he visto, cuando después de estar enfrentados encontramos un punto en común, hasta la tensión se va y como que se abren muchas puertas, la comunicación fluye, que problemas de comunicación, ¿no? Exacto. Fíjate que mucho tiene que ver eso, y bueno, Fernanda nos quitará la duda, pero tiene que ver la comunicación en la empresa, es decir, si tú te empiezan a ver como el rival, como el que viene a echarles la culpa, como el que viene a decirles que hicieron cosas mal, ya estás del otro lado que seguramente no te van a entregar información, no van a estar de tu parte y te van a poner muchas trabas para que tú te veas mal, ¿no? En este caso ya el abogado que está tratando de sacar la información y que viene el empresario también, muchas de las veces a él lo que le interesa es que se resuelva. Te dice, yo no sé cómo fregados le hagas, pero yo quiero que se resuelva, punto. Al final él te está contratando para que le resuelvas un problema, no para que le hagas más, ¿no? Entonces llegas, y es que su contador no me quiere dar la información, pues ¿y a mí qué? ¿No? Si usted tiene que sacársela, hacerle la llave o lo que tenga que hacer, saque la información, ¿no? Para eso te contraté, ¿no? Al final, de una u otra manera. Que sí, aquí hay distintos matices, vamos a decirlo así.
Y justamente otro de los consejos que les quiero dar es establecer directrices de comunicación, es decir, formas, medios, horarios y la persona que va a ser la encargada de proporcionar la información y documentación. ¿Por qué? Porque si todos nos dicen todo, ¿no? O todo el mundo nos puede preguntar, o todo el mundo nos puede pedir y viceversa, entonces se arma un verdadero desastre. Ese es otro consejo bien importante, establecer directrices de comunicación. Y decía el contador, creo que aquí ya me voy a parecer yo al astronauta porque ando en la luna, contador. A ver, repítame la pregunta. No, no es cierto. No, sí Oiga, nada más un comentario que me están haciendo aquí en el chat interno de Census, el equipo de Census, dicen, el contador Martín hasta se peinó. Esa ya fue contra ti, Martín. Aquí el equipo está diciendo que te peinaste esta noche. A ver, güeros, ¿quién dice que ando desaliñado siempre? Hijos de... Bueno, Sí, después pues, de los adelante, licenciada. No, pues ya, oigan, yo también ya aquí, ya me di cuenta que a cámara todo se ve, qué barbaridad. ¿Qué? Pues miren, les comentaba eso, una cosa bien importante es la comunicación y no solamente, cuando me refiero a establecer directrices, no es solamente medios a través de los cuales, sino horarios, que es otra cosa bien importante, de repente a las 2 de la mañana, ¿no? Oiga, Lee, ¿qué cree? No, o sea, a menos que sea urgente, pero pues hay horarios, ¿no? Otra cuestión, les decía, es la persona que va a ser la encargada de brindar y de pedir la información. Eso también es bien importante. Ahorita decían un comentario en el sentido de que, pues, si no quiso la buena, ni modo, ¿no? De a puerquito. Pero déjenme decirles algo. Cuando nosotros, al menos como externos... ¿Cuál es la de a puerquito? Me De a agarraron como puerquito puerco. sí, exacto. ¿Cómo? Okay. Me agarraron como puerco, así, tal cual. Para evitar eso, en el contrato de prestación de servicios se debe establecer una cláusula en la que se señale que la tardanza en proporcionar la información, bueno, pues va a tener el efecto de que a su vez no se pueda trabajar. Eso yo se los doy de consejo como asesores. ¿Por qué? Porque a veces, recordemos que nadie está obligado a lo imposible. O sea, si bien es cierto, a nosotros nos contratan para prestar un servicio, pues tampoco vamos a estar amenazando, ¿no? Sacamos aquí un arma de fuego y amenazando al contador para que me dé, no se trata de eso. Entonces, número uno, se intenta por la buena, número dos, se intenta por la mala, pero yo siempre doy como consejo, blíndense a través de un contrato de prestación de servicios a su medida, para que en caso de que ocurra este tipo de situaciones, bueno, ustedes ya tengan un plan B, vaya, una salida alterna, ¿no? También eso es importante. Y hablando de contratos, Fer, porque pues esto en la práctica lo estamos viviendo ahorita mucho, de que muchas empresas no conocen un contrato, hablo no de trabajo, sino de negocios con su cliente, con su proveedor, hasta el cansancio, yo me he cansado ahorita con lo del REPSE, porque muchas empresas trabajan con las famosas órdenes de compra. Ah, sí. Entonces, ese es el primer consejo que yo les doy, acércate con tu abogado para que te elabore un bonito contrato, que puede ser uno solo, ya en una de las cláusulas, pues ya señalas que si tu cliente te va a dar una orden de compra mensual, sin ningún problema. Pero la autoridad te está pidiendo un contrato. Y no solamente en el caso de ahorita del REPSE, te lo está pidiendo el artículo 14 de la Ley Federal del Trabajo, te dice específicamente un contrato, no te dice órdenes de compra. Entonces acércate con ese especialista para que te ayude a tener este soporte, porque no solamente en mi caso, que es con el REPSE, porque también tiene que ver con el aspecto fiscal. El SAT te está buscando materialización de tus operaciones y esto también se traduce en ese apoyo que necesitamos, pero que no que llegue regañándonos el abogado y que, oye, ¿cómo se te ocurre bajar un machote de Perú? Ay, contador, no que a usted le gusta que le hablen así, feo, no que usted bueno. no es de... Golpeado. ¿Qué pasó, contador? No, mire, eso que dices es bien importante y uy, qué dolores de cabeza da cuando nos topamos frente a 69B, ambos procedimientos, llámese EFOS o EDOS. Para empezar, hay empresas cuyo volumen de operaciones hace muy poco práctico elaborar un contrato por cada una de las operaciones. Claro, ¿no? claro. Entonces, ya hay algunos mecanismos electrónicos. De hecho, miren, si me permiten hacer la recomendación,
Hay una empresa que se dedica a hacer contratos electrónicos que, créanme, bueno, yo ampliamente lo recomiendo, se llama Contrato Online. Entonces, búsquenlo, es mi mera confianza. Bueno, ¿qué pasa con las empresas cuyo volumen de operaciones realmente nos permite, bueno, elaborar el contrato, redactarlo a su medida? Es que esto se tiene que hacer. No es, vaya, si tienes oportunidad, no, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Y vámonos a aterrizarlo a un caso concreto. Un contador en la prestación de sus servicios profesionales externos. ¿Cuántas veces no nos hemos topado? Apenas estuve en un colegio dando un tema de la responsabilidad del contador público en el ejercicio de su profesión como externo. ¿Cuántas veces no nos hemos topado no solamente con que no pagan los honorarios y que en el momento de reclamar por la vía civil, bueno, es un dolor de cabeza porque nunca se firmó un contrato? Me refiero a material, ¿no? Es decir, físico. Ese es uno. Y miren, ese es el menor problema, el tema de los honorarios. ¿Qué pasa cuando ya estamos frente a otro tipo de responsabilidades? Es más, ¿qué pasa cuando ya hablamos de delitos? ¿En qué documento yo me voy a basar para decirle en su momento al representante legal o al propio contribuyente, oye, no, espérame tantito, la prestación de mis servicios llegaba hasta aquí? Ya el hecho, yo solamente tenía que declarar, ya enterar, ya eso te correspondía a ti, entonces yo no me quedé ese dinero, o sea, perdóname, ¿no? Pero ya la transferencia ya es un tema punto y aparte. ¿Cómo podemos deslindarnos de esa responsabilidad o fincar esa responsabilidad si no tenemos un documento en donde se establezca delimitadamente cuáles son mis servicios? Y en su momento lo decía, un contrato, y miren, quiero parafrasear a una doctora, por cierto, de Morelos, la doctora Erika Hernández Castelo. Ella siempre dice, mira, un contrato, más que un traje a la medida, un contrato es una armadura a la medida. ¿Por qué? Porque te protege de que en un futuro, ya sea que te quieran fincar responsabilidades o que alguien se quiera, ¿no? Como que hacer de la vista gorda y que no tenía la responsabilidad o la obligación de cumplir con determinada actividad. Eso sirve en ambos casos, ¿no? Entonces, el tema de los contratos, créanme cuando les digo que es necesario. Sí, tenemos un curso en Census, ¿verdad, Toño? Que se llama Contratos como soporte fiscal, si no me equivoco. Contratos como soporte fiscal y otro de contratos laborales, que lo Sí, da un laboralista. abogado laboral y por otra parte, bueno, pues un abogado en el área fiscal. Se dice abogado laborista. Laborista. Perdón. ¿No me equivoqué, Fer? Discúlpeme. Laboralista, también los conocemos como laboralista, ¿no? A ver, Pepe, escucha, repite conmigo. Laboralista, güey. ¿Y yo qué dije? Laboral. ¿Cómo es? No, lo dijo Laborista, Toño, ¿no? ¿Y tú cómo dijiste? ¿Cómo ¿Y dijiste? entonces cómo era? Ah, que no hay que Chavo decir del que está Ocho. mal. Pepe, tienes un área de oportunidad. Vamos. Oiga, licenciada Fernanda, una contador, pregunta. usted se equivocó, contador. No, Licenciada, una pregunta, por favor. ¿Qué opina usted de los contadores que también son abogados? Mis amigos bicédula, que de ¿Qué? pronto son abogados y luego les da por estudiar por contadores y viceversa. ¿Qué opinión le merecen? ¿Cómo Ese dijo? es un concepto de Enrique, bicédula. Bicédula. Esa no la había escuchado. pluricedular. ¿Cómo se dice? Pluricedular. Y como dije, No, no es cierto, esos conceptos no existen, ¿eh? Para aquellas personas que nos escuchan. Pero sí, por favor, déjenlo aquí bien establecido en las redes sociales, porque ya sabes que yo vi un programa donde Enrique dijo y la licenciada Fernanda, y luego ya se basan en lo que escuchan en Facebook y ya se meten en problemas ellos solos. Y a mí me dijo mi entrenador que es multifuncional, ¿no? ándale. Multitask. Multitask. Pues, ¿para quién está dirigida la pregunta? Para usted, licenciada, ¿en algún momento usted le interesaría ser contadora de carrera o no le interesaría? ¿O qué opina de los abogados que les gusta estudiar contaduría? Ok, primero quedamos que nos íbamos a tutear. Entonces, tengo que hacer la aclaración porque yo dije, bueno, esa no es para mí, la esquivé. Pero ya... Fer. Muy bien, muy bien. La verdad es que yo creo que hace integral el ejercicio de cualquier profesión, ya sea contador o abogado. La verdad es que lo vuelve integral, pero en mi caso únicamente tengo perfil jurídico. Y permítanme decirles el por qué.
Siempre les platico que los abogados fiscalistas en realidad a quienes defendemos es a los contadores, porque nosotros sustentamos ante un juzgador lo que ustedes hicieron, ¿no? Entonces, en realidad nosotros nos dedicamos a defender lo que ustedes en su momento hicieron. Ahora, en lo particular me ha ayudado mucho mi perfil. Nos está diciendo que somos maletas. No, dijo bueno, lo que ustedes hicieron, no lo que hicieron bueno, mal. aquí, a ver. Ok, yo entendí mal. Estamos diciendo, no nos tomamos las cosas personal. O sea, Toño, fue lo mismo, pero con palabras elegantes. Ok. No, miren, yo siempre lo he dicho, a ver, ¿quién está exento de que el día de mañana nos llegue una facultad de la autoridad, ya sea de gestión o de fiscalización? Nadie, absolutamente nadie. Entonces, bueno, lo hayan hecho bien o lo hayan hecho mal, eso ya lo va a determinar un juzgador, ¿no? Llámese tribunal o llámese juzgado, llámese tribunal colegiado, el que sea. En fin, lo que les comentaba es que el tener la doble carrera, la verdad, así yo lo veo, nos da una visión integral, nos amplía el panorama. Siempre, bueno, y esto ya es algo que está muy choteado, el conocimiento es poder, ¿no? Entonces, el conocer más, pues claro, te amplía tus horizontes. Y si eres abogado y eres contador, mucho mejor. Ahora, lo que yo les comentaba es que mi perfil es evidentemente jurídico. ¿Qué es lo que yo hago? En un asunto, cuando es un asunto administrativo, siempre tengo a una contadora que es mi brazo derecho, ambas analizamos el asunto. Entonces, ella no se ha permeado de temas jurídicos y yo no me he permeado, claro que la práctica nos da algunas cuestiones, pero yo como tal no me he dedicado a ejercer la contabilidad. Entonces, ambos panoramas enriquecen muchísimo el análisis de un asunto. Ahora, cuando se trata de un delito fiscal, hay 3 personas que siempre tienen que participar. 1, el contador. 2, el abogado fiscalista. Y 3, un abogado penalista. ¿Por qué? Porque en la medida en que los 3 son expertos en su rubro, cuando los 3 analizamos el mismo asunto, bueno, déjenme decirles que es bastante pues productivo y el panorama se amplía. Ahora, que una sola persona ocupe estas 3 visiones, yo, claro que lo digo, lo tengo que decir así, miren, el conocimiento es tan amplio, desgraciadamente, yo lo veo así, cuando más abarcamos, menos nos especializamos. Exacto. Entonces, es riesgoso. O sea, yo siempre le he dicho a mis clientes, mira, si tú llegas con un abogado que te dice, yo llevo agrario, yo llevo laboral, yo llevo civil, yo llevo mercantil, yo llevo bancario, yo llevo fiscal, yo llevo, y lo que venga, ¿no? Aguas, porque si yo me hago llamar fiscalista y aún así sé perfectamente que tengo muchas cosas que estudiar y muchas cosas en las cuales pues adentrarme un poco más, imagínense una persona que hace de todo, es muy complicado. Entonces, por eso nosotros lo manejamos así. Tenemos al penalista que lleva así 100% asuntos penales, tenemos a la contadora que se dedica a la parte sustantiva y tenemos a la abogada fiscalista que es quien atiende temas de defensa jurídica. Bueno, ya ante una autoridad jurisdiccional, ¿no? Pero no me contestaste la pregunta, te la voy a hacer otra vez. Te lo digo como me dicen mis muchachos aquí en la oficina. A ver, ahí te va. La pregunta es clara. ¿Quién la contestó? ¿Quién la contestó? Yo sí vi que la contestó. Yo no vi que la contestara. Yo la contesté, pero a ver, ¿Qué me dicen mis muchachos aquí en la oficina? Te hablo porque son chavos recién egresados en agosto. A ver, ¿estudio para abogado porque son contadores ahorita o estudio una maestría en impuestos? ¿Qué recomiendas más? A ver, ahí va de nuevo porque ya se la había contestado. Es un chavo contador egresado de la carrera de contaduría y me dice, estudio la licenciatura en Derecho para tener 2, ¿cómo dejamos? Multicédula o estudio una maestría en fiscal. En tu opinión, ¿qué sería mejor? Mi opinión siempre dependerá de a qué se quieren dedicar y qué quieren ejercer. ¿Por qué? Si lo que quieren es dedicarse a la defensa en materia fiscal, no es que quieran, tienen que estudiar. Sí, a lo que se quieren dedicar es a temas contables, pero lo que quieren es solo fortalecer su interpretación o fortalecer la forma en la que ejercen su profesión, estudien una maestría. Entonces, pero ojo, nunca, ¿cómo decirlo sin que se me vayan a ofender? Suéltala. Digo que no es necesario. El contador Antonio, no, licenciada, aquí ya, no, miren, se los tengo que comentar así. Hay un riesgo latente cuando se hace una extralimitación de nuestra profesión.
Por ejemplo, yo siempre lo pongo así con este ejemplo muy sencillo. El SAT recientemente decía, ya no necesitas un contador para presentar tus declaraciones, ahora en caso de aprobarse el régimen simplificado de confianza, tú lo puedes hacer solito. Pregunta a contadores, ¿esto es cierto? Sí, Obvio que no. Yo No, que yo no digo soy que contador. Espérate. Yo que no soy contador, te digo que no. Sí lo puede hacer. Pero lo pueden todos hacer. están rasgando las venas con el pan Bimbo. Pues Ya sí. están todos indignados. Exactamente, bueno, ahí va la otra cara de la moneda. Cuando nosotros hablamos de defensa, así se haya estudiado una licenciatura en Derecho, pero si nunca se practicó, es muy riesgoso. Es decir, yo puedo tener la cédula, pero eso no me hace fiscalista. Fiscalista me lo hacen los moquetazos que me voy dando por la vida, ¿no? En el ejercicio de la profesión. Eso sí me hace fiscalista. Diferencia entre abogado y licenciado en Derecho. Un licenciado en Derecho es aquel que ha cumplido con los exámenes, ¿no? Por parte de las autoridades oficiales se le ha dado esa calidad de licenciado en. Un abogado es aquel que sabe resolver conflictos en beneficio de su cliente. No es lo mismo un licenciado en Derecho que un abogado, y la abogacía se adquiere con la práctica, no más. Con la experiencia. La experiencia te da la categoría de abogado. Es correcto. Sí, yo sí. puedo estudiar, miren, Me gusta. Sí. Me gusta esa definición. Sí. Pues ya está. Entonces, Ya me contestó, gracias. Es que va a depender a qué se va a dedicar esa persona, mi estimado Enrique. Es decir, a mediano, a corto y a largo plazo, ¿cómo te visualizas tú, no? ¿Qué área es la que vas a ejercer o simplemente lo estás estudiando? Hay veces que estudias carreras nada más porque, pues, te latió, güey, también, ¿no? Porque a la hora que estás dando cursos, te gusta que te digan CPIMDLI, corra JKXY y Z. Que astronauta. Para lo mismo vale para una fregada. Ojo, Sí. pero tengo que decir... Doctor honoris causa. Recuerden, doctor honoris causa, güey. Sí. Saludos. A ver, No falla. Chiste local, Fer, ese es un chiste local. Yo solo esquivo las pedradas, ¿eh? Yo solo No, Fer, no. No. Ese es un chiste local, Fer, no va. Es que es un chiste local. Lo que pasa es que hay cuates que se ponen doctores, ¿no? Y tú dices, chinga, ¿por qué es doctor? Y lo escuchas cómo se expresa o criterios que utiliza y te quedas con cara de, no, este güey no es doctor. Miren, yo les voy a dar un consejo. Máster en fiscal. Hay una Máster imagen en que vi en fiscal. redes sociales y ahora que dicen que este programa está permitido de todo, ahí va. Las personas fregonas, ¿no? Las con CH, la que inicia con CH, dice, las personas no están fregando, le están fregando, ¿no? Entonces, y es lo mismo, las personas, ¿sí lo puedo decir? ¿Sí puedo decir una cosa? Suéltalo. Adelante. Es más, se va a escuchar chingón. No, aparte la Real Academia de la Lengua Española ya definió lo que significa chingar. Hay un chingo, ¿qué? Exacto. Hay un chingo de gente. Miren, bueno, dice la imagen en Facebook. Las personas chingonas no están chingando, le están chingando. Entonces, contadores, olvídense de lo que hacen los demás. Ustedes hay que chingarle, que miren que por eso estamos aquí en esta tarde, ¿no? Ya es noche. Ya escuchaste, Toño, ya escuchaste. Deja la envidia, te carcome el alma, te exprime. Ya, no lo tomes personal, pero. Perdón, tienes un área de oportunidad, amiga. Sí. No, contador, aquí no use ese tipo de palabras. Aquí sí es, ya dejen de estar. No. Dejen de estar chingando, póngale chinguenle, ¿no? No, es que fíjate que sí. Yo sí conozco a algunas personas en grupos, sobre todo, que se ponen a decir, bueno, pero no es contador, ¿no? Ya sabes, pero no es contador, ¿no? Y le están diciendo que no es contador. Pues, tal vez no sea contador, pero sabe más que un contador que algunos que tienen cédula como contador público. Bueno, entonces, he conocido doctores de cartón, o sea, de cartoncito, que pagan el doctorado y cuando les pongo a sudar, y si tú qué estudiaste, pues yo soy un simple güey que te pongo en entredicho, ¿no? Y saben que algo de extralimitarse en las funciones de cada profesión, a mí me cajetea, yo ya es horario oficial, y a mí me caga que un abogado le diga al contador o le diga al empresario que va a presentar mal su declaración porque no mete todo en la contabilidad y que por culpa del contador va a caer en discrepancia fiscal el contribuyente, cuando el responsable es el propio contribuyente porque ni siquiera revela la información al contador
omite sus ingresos y mete la deducción de la casa chica, ¿no? Entonces, eso ya no es juego. Oiga, pregunta, ¿qué es la casa chica? Porque ese concepto es nuevo para mí. Sí, cuando vas de viaje. Bueno, perdón, Fer, pero espero que nunca lo sepas, pero eso la experiencia te lo da. Caray. No, pues oiga, si me conviene, yo quiero mi casa chica, ¿cómo de que no? Eso me gusta escuchar. No, claro que ¿cuál es la casa? Ahorita que entramos en esa sección me gusta. Le seguimos. La sección me caga. A mí me caga que los contadores que tienen 2 cédulas digan como contadores, voy a hacer un desmadre, acabo soy abogado y luego vendo la defensa. Me caga que tengan eso. Eso sí está Me caga porque tienen razón. Van a cobrar 2 veces los desgraciados. Pero me caga. Caga. Me recordaste a mi médico que me metía, oye, te va a vender pastillas para que vengas siempre, ¿no? Y nunca vas a estar bien, ¿no? Eso sí, ya, eso es poco profesional, ¿no? Poco ético. Pero finalmente lo logran. O sea, aquí el punto es que como visión de negocio está maravillosa. Bueno, eso sí es que atendió una de las clases que daba Toño a emprendedores, ¿no? No, sí, pero genera la necesidad para poder vender tus servicios. Y ojo con eso, es algo muy peligroso. Es un principio de la economía, güey. Claro, no, pero si llega un asesor externo y le hace ver que fue el contador quien incurrió en esa equivocación, que lo llevó a necesitar defensa por el propio contador, además que incurre en algo que nosotros le llamamos, pues, controversia de intereses. O sea, no puedes tú ser el contador y además defender lo que tú hiciste. En todo caso, tendrá que ser un tercero, ¿no? Y si la defensa, fíjense, no se comentó al inicio, pero yo fui abogada de 3 autoridades fiscales. Entonces, si la defensa de la autoridad se pone viva e identifica que se trata de la misma persona, que en un caso a mí me pasó, cuidado con temas ya pues de defensa, ¿no? Con el resultado que pudiera llegar a tener en un juicio. Entonces, no solamente es poco ético, es riesgoso, llamando o hablando de responsabilidades administrativas y penales. Entonces, tú estarías en contra que el contador hiciera un juicio o un recurso con machotes o con lo que sea, pero que lo hicieran, que se metiera en esa área. Sí, la verdad, y también siempre lo he dicho, es extralimitarte en lo que sabes y en lo que dominas. Es como si a mí me dijeran que lleve un asunto, por ejemplo, penal, ¿no? Mercantil. Con todo gusto yo te asesoro de forma genérica, pero jamás me aventuraría a llevarlo porque no es el ramo de mi experiencia, vaya. Uno familiar, ¿no? O uno familiar, vaya, no, es guardia, custodia. Sí, y es riesgo. Mandar a mi vieja, cosas así, ¿no? Sí. No, contador, en mi presencia no. La casa chica y la casa grande y bueno. No, ¿cómo la llamo entonces? ¿La muchacha o cómo? La señorita, hasta que se demuestre lo contrario. Aquí en Cuernavaca... Tengo pruebas, ya tengo otros datos, ya tengo otros datos. A ver, contador. Bueno, qué barbaridad, esto ya eso dejó de ser horario familiar. ¿En qué momento alguien me avisa? Deje, voy apuntando porque se saben varias. A las 10:15. El contador Aranda ya está bien rojo, miren, no sé si se hace. Sí, no manches, oye, nunca lo había visto así. Se saben varias. Le está dando pena ajena, ya le estamos avergonzando. Me van a regañar. La casa chica no es deducible, ¿eh? Ojo con eso, cuidado. Es como nosotros le decimos la capillita o la catedral, ojo con... ¿Qué, los donativos no son exentos? No, pero por supuesto que no, oiga. Sí, hasta son motivo de denuncia ante el Ministerio Público Fiscal ahora. Los que sean préstamos con pago en especie, ¿qué recomienda? Digo, aquí me hace llegar a estar en ese caso, ¿no? Habremos de unirnos, porque son muchos. Aquí me hacen falta chicas para unirnos contra esto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Ya ves? Por eso nos tachan de machistas. Aquí dice Teodoro Guerrero Torres, hay un contador en redes sociales que se hace publicidad dejando en mal a los colegas. No doy nombre porque me vería igual que él. ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no fui, ¿eh? Yo creo que volvemos a lo mismo. O sea, la gente chingona le está chingando, no está chingando a las demás personas, la verdad. Miren, yo siempre lo he dicho, yo quisiera tiempo. Yo quisiera que mi día tuviera 40 horas para ponerme a ver qué es lo que están haciendo los demás, ¿no? Y ponerme a evaluar qué es lo que están haciendo. La verdad, yo quisiera tiempo. A veces, bueno, yo que les voy a decir a ustedes, contadores, saben perfectamente que hay 3 jornadas laborales, ¿no? Y a veces uno tiene que aventarse las 3 o las 4. Como decía un amigo hace rato, empieza el horario de los superhéroes, ¿no? A las 6:30 cuando ya acabó todo y a todo el mundo le urge algo. ¿Cómo me quedé? Es como hay una imagen que dice,
esto urge más, esto también urge, pero no sale No hoy. salió. Eso me encantó. Yo ya la puse en mi lugar. En la gustada sección, me caga que me digan me urge. La urgencia es la deficiencia de algo, ¿no? Falta Claro. de planeación, no hay más. Sí, yo en lo particular si les digo, dime el necesito, quítale el me urge. Con que le O pongas saturación. lo necesito, lo puedo hacer ahorita. Pero si le pones me urge, lo voy a agarrar y lo meto abajo de mis pendientes. O sea, no. Lo necesito para ayer. Dije, abajo de sus pendientes, ok. Sí. Imagínate, hasta ya quedó. Está fuerte, está fuerte. Ay, contadores, de verdad que ustedes... Pepe, está muy callado. Pepe. Era lo que te iba a decir. Pepe empezó como que muy bla, bla, bla. Y ya cuando lo perdimos, ¿eh? Sí. ¿No? Soy. Es Pero que uno para el gato y el otro el garabato. El contador ya sabe que todo lo que diga puede ser usado en su contra. Ese es el No, problema. contador, Así porque que Pepe no es contador, ¿eh? No. Él no estudió, acuérdate. yo él no. es- Por eso vengo aquí a levantar el Levanta rating. el rating. Él viene a levantar el rating, exacto. Estoy esperando mi traje de superportero porque Sí, cuando Chihuahua. empiezan con sus tarugadas No, es acabamos de... cuando yo voy a entrar en No, ya de hecho ya te lo defensa vamos a del diseñar lenguaje nosotros. Ya te lo vamos a diseñar nosotros. Ya compramos por ahí unas cosillas, ¿no? Unos nuevos juguetes que tenemos aquí en Census. Y ya te lo vamos a mandar. A ver, Lo vamos a mandar. espérate, no te extralimites, estamos en horario. Es para que metas hasta abajo de pendientes. Qué bueno que no le tocaron a Fer, ¿eh? ¿Sí? Sí, híjole. Para Te habías hacer ropa, proyectado, para baboso. hacer trajes. Sí, ya, para hacer Tronado. ropa. Por eso- ¿no? Ya me los estoy imaginando. Hijo. Por eso, paradigmáticos, él es el astronauta, se la pasa en las nubes. Pero, Fer, ¿qué funcionaría cuando el abogado es muy fifí y el contador es muy fifí? Hay una lucha de egos. ¿Cómo le bajamos el espume a la Contador, mire, espuma? usted, les voy a decir una cosa. De verdad, había preparado un material en donde doy 5 puntos importantes. Y el contador Martín Rojas ya me spoileó 3. ¡Ay, chingada! Perdón. Miren, otra cosa que se da muchísimo es el ego profesional. El ego profesional hace que las entidades, las empresas no avanzan cuando hay ego profesional de por medio. O sea, uno tiene que ser realista. Escucha, Martín. El ego en su cierta medida es positivo, claro está, yo se lo digo a mis abogadas. Yo no trabajaría con alguien que no veo que trae esa proactividad y esas ganas de ser mejor, ¿no? Hay que decirlo. Pero ojo, Correcto. ser mejor que uno mismo, no mejor que el otro, porque entonces si te empiezas a comparar ahí ya no avanzas, ahí ya te quedaste, ¿no? Y pasa lo que nos hemos estado, lo que hemos estado platicando, que uno anda fijado en la vida de los demás y se olvida de lo que está haciendo. El ego profesional en temas jurídicos y contables es bien riesgoso. ¿Por qué? Porque mi palabra es la que dice, ¿no? O el que se tiene que lucir aquí soy yo. Les voy a platicar una historia. Una vez llegué a asesorar a un aeropuerto, no les voy a decir cuál. Los aeropuertos... ¿El de los mamuts? No. No. Está el que está aquí atrás, aquí lo tengo al ladito. No, porque además ahí, no, bueno. Total, Oye, no, que dice Fer, no, estoy hablando de un aeropuerto, no de esos, de un aeropuerto. De uno verdadero. Ok. No de a veras. De veras. No del, ¿cómo dicen? Ay, y quedó como acá en su casa en Morelos. Hay un Central lugar, Avionera, ponen un ¿no? mercadito, ¿no? Ponen un mercadito y hagan de cuenta que es igualito, pero bueno, total. No, de verdad. El punto es que cuando hay ego profesional, ojo, y ego mal encaminado, o sea, el ego profesional es bueno siempre y cuando lo direcciones de una forma correcta, pero el ego mal encaminado, lo único que hace es ponerle el pie al otro para que el que luzca soy yo, ¿no? Entonces, cuando se trata de resolver un problema, si uno hace eso, créanme que el problema queda atrás, o sea, las partes intervinientes en esto se preocupan solo en quién se va a lucir y el problema queda atrás. Entonces se toman malas decisiones. Siempre lo he dicho, si llega a esta, ¿cómo lo manejamos? Y que se da tanto en la práctica, se da tanto no cuando se trata de contadores y abogados. Yo lo he vivido entre abogados, ahí sí, lo he vivido mucho. Entre abogados el ego profesional es impresionante. Cuando nos topamos frente a un contador, déjenme decirles que los contadores tienen un perfil más objetivo. Yo así lo he vivido. Los contadores son más objetivos. Ahora, cuando el contador no sabe,
o cuando el contador esconde algo, y ya lo dijo justamente el contador Martín, cuando hay algo detrás, entonces viene el blindaje y viene el no se va a hacer lo que tú dices, pero no se trata de ego, se trata de temor. Entonces hay que saber identificar cuándo sí es ego profesional, y además, yo lo he dicho, es bueno el ego profesional bien encaminado, pero cuando ya se trata de temor porque me vayan a cachar algo que hice, hay que saber identificarlo así y decirle, ¿sabes qué? Contigo no me arreglo, ¿quién más me puede dar la información? Porque esa persona jamás va a proporcionar lo que necesitamos. O sea, qué importante es el papel aquí del empresario, porque al final de cuentas es su empresa la que está siendo afectada. Y a la hora en que están estos dos profesionistas, y lo comentaste creo en el consejo número 2, qué importante es la comunicación y el alcance a donde van a llegar los servicios de ambos. Qué importante es el papel del empresario aquí. A ver, señores, vamos a hacer equipo los tres. 1 más 1 son 3, y entre los 3 vamos a sacar adelante mi empresa, porque para eso requiero los servicios de ustedes dos. Así que, por favor, no venga uno con sus temores infundados y el otro, que por eso lo estamos contratando, para que venga y nos ayude con una problemática especial. O sea, ahí es ese tercero, el tercero en discordia, que no es en discordia, sino que es realmente a quien le estás prestando ese servicio importante, el empresario. Así es. Y al final podemos ser felices los 4, ¿no? Con el autor. Ay, Toño, por Dios. Te van a pegar en tu casa. No, me refiero a la autoridad, porque si estamos todos en conjunción y cumplimos con las leyes y lo demostramos, felices todos. Sí, claro, exacto. Además, miren, los abogados no estamos para sacarles sus trapitos al sol. Los abogados. ¿Entonces por qué lo hacen? Porque es parte de, pero no ya caíste. Los de derecho familiar, esos son otra materia. Háganse para allá. Los trapitos sucios se lavan en casa, ¿no? Eso es muy importante. O sea, ¿Cómo sabes eso, Toño? Platícanos. Miren, en las sesiones en Zoom, a veces no apagan sus micrófonos y luego uno se entera de cada cosa. Si yo les contara de lo que uno se ha enterado cuando no apagan sus micrófonos, pero bueno, la realidad es que, o sea, lo que dice el contador Martín Rojas es muy cierto. No es para pelearnos entre nosotros, es para pelearnos contra alguien, juntos contra alguien en caso de que se necesite. Entonces, si eso no se entiende, créanme, no camina, ¿eh? No camina el asunto y habrá que hacer, pues, la parte. Ya lo que no queremos que es forzar a través de responsabilidades o forzar, ahí sí ya vienen temas delicados. Tuvimos un asunto en donde nos dimos cuenta que el anterior despacho contable, bueno, había cometido de forma dolosa, ojo con esto, fue de forma dolosa, algunas cuestiones que llevaron a la empresa a varios problemas muy, muy grandes. Y bueno, en ese caso, dijeran ustedes, yo no llego a ser amigos, vaya, yo llego al final del día, mi representado es la empresa. Entonces, ¿qué beneficia sus intereses? Bueno, pues perdón, pero se tiene que hacer del conocimiento y ya será la empresa quien tome la decisión, ojo, de si sigue ese despacho o en su momento habrá que cambiarse. Pero mi trabajo es decirle, mira, esto se hizo mal, esto fue lo que dio origen a los problemas que tienes, si no lo cambias, esto se va a repetir. O sea, estás delimitando mucho tu trabajo. Al fin y al cabo, tú no puedes meterte a cosas de corrección, de revisión, nada más exclusivamente a lo que haces tú. Depende para qué nos contraten exactamente. Hasta por eso decimos, es importante delimitar el alcance de nuestros servicios. Si mi servicio es hacer una auditoría interna, bueno, pues entonces habrá que ver. Si mi servicio es la defensa jurídica, pues entonces habrá que ver hasta dónde, ¿no? Aparte, miren, la defensa siempre está vinculada, esto siempre lo he dicho, la defensa llega cuando lo sustantivo o no se hizo o se hizo mal. ¿Por qué? Porque hay casos en donde se puede resolver el problema del contribuyente desde antes, sin necesidad de irnos a juicio, vaya. La mejor defensa es la que no se hace, dice un colega. Entonces, eso también es bien importante, decirle, mira, en realidad aquí podemos acotar tu problema simplemente presentando una aclaración. Bueno, tuvimos un asunto, esto no sé si se pueda platicar o todavía tenemos tiempo. Suéltalo. Perfecto. Miren, tuvimos un asunto donde le inmovilizaron las cuentas bancarias a un contribuyente porque la administración desconcentrada de recaudación se equivocó y triplicó el crédito. Esto es un caso real. No les voy a decir que desconcentrada, pero triplicó un crédito y lo que hicimos, había dos caminos. Número uno, o nos íbamos a un juicio, ¿no?
o nos íbamos a un medio de defensa que se llama amparo indirecto, o en su momento lo que hicimos fue presentar una aclaración. Y así se los digo, llegamos con recaudación, le explicamos la circunstancia, reconoció el error, pero nos dijo, oye, Lick, yo de forma unilateral no puedo desinmovilizarte la cuenta, presenta una aclaración y entonces ya eso va a dar origen a que yo lo pueda hacer. Y les digo, teníamos de dos, o nos íbamos a medio de defensa, que iba a tardar mucho tiempo, o presentábamos una aclaración a pesar de que nosotros no habíamos tenido el error, sino que lo tuvo la autoridad. Pero ahí es donde uno se siente y dice, a ver, ¿qué beneficia más a mi cliente? Lo ideal, ¿no? O sea, llámese de dignidad profesional, me tengo que ir a juicio porque se equivocaron y porque no, espérame. Lo que más beneficia a tu cliente es que ya esté desinmovilizada su cuenta y lo más rápido va a ser que te vayas a la aclaración. Vámonos a la aclaración, y esto, por cierto, es un récord del despacho. Logramos una desinmovilización en 5 días. 5 días, así, rápido. Entonces, es ahí donde si te tienes que sentar y tomar la decisión. No siempre un juicio es la mejor opción. Y lo digo como abogada, ¿no? Entonces, esa es una parte de la integración que puede haber con el empresario. Es decir, mira, estos son los recursos a los cuales tú puedes orientar tu decisión, y no necesariamente el papel del abogado es irse directamente al pleito, ¿no? Claro que no. Exacto. El papel del abogado es resolver el problema, punto, ¿no? Y de la forma más eficiente y ágil. ¿Por qué? Porque al cliente le representa una pérdida económica el estar, no solo económica, de tiempo, de, desgaste emocional. Dice sí, una colega, para estar bien con el SAT, hoy se necesita un contador, un abogado, un psicólogo, un tanatólogo y un tarotista, ¿no? Para saber qué es lo que va a pasar en 5 años. Faltó el cantinero. El astronauta. El astronauta, sí, por supuesto. Oye, Fer, pero siendo honestos, yo he conocido abogados que me da la impresión de que son como los médicos chafas, ¿no? Que te van extendiendo la enfermedad para que seas cliente frecuente. Y eso tampoco... Paliativo se llama, güey. ¿Quién se llama? Te van dando paliativos, es decir, un medicamento para que no te cura, sino simplemente te controla, y el paliativo ahí está, y los abogados, y hay abogados que trabajan de esa forma, es decir, te van dando paliativo hasta que explota verdaderamente pues, el problema. Me gustaba la sección, me caga que el abogado diga, ocupo 1000 para las copias. ¿Y cuáles copias? O sea, nada más estar largando y pidiendo dinero y pidiendo dinero. Es que sí se presentan copias, Enrique. Pero no 1000 pesos, o sea, no. Bueno, es que son copias fifís para que no te digan, te rechazo porque no se lee. Son copias fashion, güey. Permítanme darles un consejo, y se los digo como abogada, porque además el gremio de los abogados ya está muy denostado. Bueno, ya tenemos un mal prestigio que de verdad es muy complicado, se los digo como abogada joven, es muy complicado ir tratando de hacerte un camino con todo pues mala imagen que tenemos en la sociedad. Son como los plátanos, no hay ninguno derecho. Caray, miren, ahí va otro chiste. Miren, no me hagan decirles chistes de contadores. Suéltelo. Miren, déjenme decirles esto. Lo que yo recomiendo siempre es que tengan a un abogado, claro, que les está llevando el asunto, pero es como los doctores, pidan una segunda o una tercera opinión. Okay. A veces esa opinión, no sé cuánto en su caso, los honorarios dependerán, pero más vale pagar eso para estar seguro de que se están llevando a cabo las cosas de la mejor forma, a estar, como dice el contador Corona, estar pagando y se aplaza y pagando y se aplaza y pagando, porque pues claro que los hay, así como contadores, así como médicos, así como en cualquier profesión se puede presentar esto. Entonces, mi mejor consejo es alléguense de otra opinión, una segunda o una tercera opinión, y ya si las tres están en el mismo sentido, dicen, lo está haciendo bien, ¿no? O hay menos probabilidad de que me salga con algo. El problema, yo siento que tanto el contador como el doctor como el abogado son de confianza, me explico. Es muy difícil que yo después, escogiendo a uno, lo cambie por otro. Pero, a ver, ahí va la otra. ¿Ustedes confían ciegamente en alguna persona? Si ciegamente, es decir, yo me aviento por alguna persona, en nadie, ni en uno. ¿Qué usted no? ¿Usted no? Yo por el presidente, Es más, miren, a veces se los he dicho a mis abogadas, a veces hasta nuestra propia familia, con toda la buena intención, pero nos puede dañar. O sea, no debemos confiar en absolutamente nadie, contadores, y esto es un consejo que llévenselo para siempre. Ni en ustedes mismos confíen. O sea, es más, yo no confío, por ejemplo, en que me vaya a levantar mañana a las 4:30 de la mañana que tengo un compromiso y por eso pongo mi alarma, ¿sí o no?
Espero que su novio no esté escuchando esta. Entonces, la desconfianza me hace tomar medidas. Ojo, no voy por la vida así, no. La desconfianza me hace tomar medidas que en su momento me protegen. No confíen ciegamente en nadie. Miren, ¿se acuerdan de la...? Bueno, no les he contado de un asunto. No escuches esto, vieja, córtala aquí. No, esto se los tengo que decir. Es un grave error que se comete. Una ex jefa, cuando estaba trabajando para la autoridad fiscal, ella estaba en el área de penales. Y penales quiere decir que es el área que inicia pues, las querellas, las declaratorias de perjuicio, todo eso, ¿no? Entonces ella siempre decía, la gente tiene problemas penales, al menos en materia fiscal, ojo, no porque sean malos, los que sí están en la cárcel, porque hay muchos que sí son malos y nunca pisarán la cárcel, pero los que verdaderamente, no fue su intención, no fue por un descuido, es porque confiaron en alguien y no dio resultado. Entonces, aquí no se los digo porque vayan por la vida desconfiando de todo el mundo, no. Se los digo porque en la medida en la que ustedes saben que cualquier cosa puede pasar, tal vez no intencionalmente, pero cualquier cosa puede pasar, siempre alléguense de algún plan B. Y ese plan B tiene que ser un externo que me haga una auditoría o una segunda opinión o una tercera opinión. Y no es por deslealtad, es porque eso me va a dar la seguridad de que las cosas se están haciendo bien, ¿no? Oye, Fer, me acabas de dar la justificación para la capillita. El plan B. ¿La justificación para la qué, contador? La capillita, el plan B, la casa chica. La veladora prendida, decía mi mamá, hay que prender más veladoras. A ver, chicas, levanten la voz, aquí vamos a denunciar a todos los capilleros. Los capilleros, todos los cajachicas, aquí salen denunciados. Es más, miren, vamos a hacer una lista negra. Quiero dormir en mi casa. Publicada en el Diario Oficial de la Federación de los Capilleros. No 69, Eso va a ser peor que las listas negras. No se necesita publicar, con que la pongamos en WhatsApp ya es oficial. Así hoy en día ya es un medio para difundir. Qué barbaridad. Así es, mi estimado. Oye, Fer, ¿vimos de los 5 puntos, ya vimos 3 o me quedé corto? ¿O me faltan Miren, sí, 4. El primero es delimitar atribuciones y servicios, es decir, ¿cuál es nuestro rol en la empresa? El 2, respetar la opinión técnica de la persona que tengo al lado o enfrente, desde una perspectiva profesional. 3, fijar directrices claras para la comunicación. Decíamos hace un momento, a través de qué medios, en qué horarios, quién será el encargado, no quiero lidiar con todo el mundo. 4, esto es bien importante, dejar de lado el ego profesional. Olvídense del ego profesional, eso solamente limita el crecimiento o que se resuelvan los conflictos. Y por último, la quinta es definir, miren, la quinta es... no confíes en nadie. Ese es el 5B. De contador. Es el bonus track. No confíes en nadie. Está vinculada, la verdad sí está vinculada. Es que la quinta es muy tóxica, miren, si no funcionó... Ay, Toño. Si no funcionó por las buenas, pues ya viene la quinta, que es, estas son tus responsabilidades y estas son las consecuencias de que incumplas con las responsabilidades, ¿no? Entonces, sí, por eso les digo, la quinta es tóxica. ¿Por qué? Porque ya nos vamos a consecuencias administrativas, penales, civiles. Ojo, no sé si ya lo han comentado en algún programa, pero los contadores, es más, cualquier profesionista en el ejercicio de su profesión tiene muchas responsabilidades. Con el cliente es cuestión civil, con la autoridad es tema administrativo e incluso penal, que esto ya son palabras mayores porque ya quiere decir privación de la libertad, ¿no? Oye, en caso de penal podemos atender al bar, ¿no? ¿En caso de penal qué? Podemos ir al bar. No, contador, en caso de penal olvídese del bar porque va a ser lo último que va a pisar. Híjoles. Oye, tengo miedo, Toño. Tengo miedo. Vamos a los comentarios rápidos de las redes sociales porque no hemos leído los comentarios. Por aquí correcto. Teodoro Guerrero dice, hay un contador en red, ya lo habíamos mencionado. Amalio, mejor no lo leas tú. Gracias, qué bueno. Casa Chica, la Capillita, Casa Grande, la Catedral, Chispas, ¿cómo saben que no saben? ¿No? John Marín dice, excelente tema, gracias. Alejo, Amalio dice, si te urge, ve al hospital, si es para mañana lo tendrá en 24 horas, lo que estaban mencionando. Y bueno, aquí unos de los comentarios, Joan Castellano, en el despacho que trabajo, el auditor siempre se pasa
discutiendo con el abogado fiscal que porque las NIF no son ley y solo... Pedro Alatorre dice, licenciada Fernanda, eso es actuar con ética profesional. Yo doy una pregunta que le hacía a Fernanda, dice, ¿algún asunto lo ha hecho llegar hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Desgraciadamente nosotros no hemos llevado, bueno, desgraciadamente y no, porque no ha sido necesario, ¿verdad? Pero no hemos llegado hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Miren, la Corte no es tema que nos ocupa, pero es a nivel internacional algo que pudiera estar incluso más arriba que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero es una justicia muy cara, es muy caro poder acceder a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No hemos tenido la necesidad de hacerlo así, pero es un medio, bueno, estaría bien interesante que se organizara un programa solo para hablar de los casos que a nivel internacional han tocado temas tributarios. Hay uno en Argentina, hay uno en Perú, que son bien interesantes, pero bueno. Brizuela en México sí tocó la Corte Interamericana, ¿no? ¿Brizuela en México? Ajá, el cantante que lo metieron en un rato. No, pero no prosperó, no. Es que no prosperó. No, la Corte Interamericana, así como cualquier otro medio de defensa, tiene causales de procedencia. No cualquier asunto puede ser analizado por la Corte. Entonces, a pesar de presentar un procedimiento ante esta unidad internacional, repito, no cualquier asunto tiene cabida. Entonces, habrá que... ¿De materia fiscal, sabes alguno en México? No. No, en México solamente hay... el caso de Rosendo Radilla. Y no es fiscal, como tal tiene que... No, sí, no es penal completamente. Bueno, fíjese que el caso Rosendo Radilla pudiéramos darle un impacto también en lo fiscal, pero solo hasta este punto. Gracias a ese caso, se origina una reforma constitucional en 2010 que sí impacta en temas fiscales, pero en sí el asunto no fue con un enfoque fiscal, vaya, fue porque a una persona se le priva de su libertad por parte de miembros del ejército. Eso, bueno, ya todo. Luego ya lo encontraban, que se les perdió ahí en las maletas. Dije, chingada, ¿dónde lo traigo? Ya para qué, ¿no? Pero bueno, sí es un antecedente muy importante, es un parteaguas en todo el sistema normativo mexicano y claro que impacta en temas fiscales. Pero permítanme, porque yo ya vi que aquí no van a leer algo que nos dice una contadora. Miren, yo ya vi apenas iba a llegar. No. Aquí dice la contadora Elsa Castillo. Me dice, buenas noches, Lick, aquí está la artillería. Eso, señores, eso es todo, ¿cómo de que no? Miren, aquí hay contadoras que ya, híjole, ¿yo qué les puedo decir? Oigan, ya se están manifestando. Van a levantar en armas, aquí va a haber una... El paradigma es la relación entre el abogado y el contador, no entre hombres y mujeres. Miren, córtale, mi chavo, ¿dónde está el superportero de esta jetón? Superportero, ese es el momento en el que sales. ¡Ay, se quedó jetón! Yo quiero solo decir una cosa. Yo he trabajado con abogados y con abogadas y ustedes me van a decir sí o no. Las abogadas son, bueno, en su caso, las contadoras son mucho más organizadas, responsables y además son las que se ponen la camiseta y son las que se quedan al final. ¿Sí o no? Y aquí tiene su audiencia, Aquí tiene su audiencia que son contadoras, ¿sí o no? Es un paradigma. ¿Es un paradigma o un estereotipo? Claro. Miren, sí, la verdad... Fer, tu opinión no puede ser objetiva. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque hay algo importante. No puede ser objetiva. Para que una persona, llámese hombre o mujer, ocupa capacitación y, sobre todo, yo siempre digo, yo no pienso que a madrazos, pero digo, con el cordelito correcto. ¿Por qué? Porque si a un trabajador, llámale como quieras, le das la suficiente capacitación, lo sabes encaminar y le das el espacio, le vas dando renglones de superación, te va a funcionar, llámese hombre, llámese mujer. Que unos son más ordenados, más limpios, más entretenidos. Yo pienso que los dos, yo sí no creo que en cuanto a sexo sean unos mejores que otros. Yo tengo de los dos y los dos funcionan perfectos, siempre llevando encaminados, porque también hay unos flojos que... Y sí, flojas. Ahora, si nos vamos a paradigmas, yo tengo uno, digo, no tiene nada que ver contigo, es de contadoras. Dicen que hay dos tipos de contadoras. Dicen las bonitas y las inteligentes. Es un paradigma, hay que romperlo en algún momento. Uy, porque no pueden ser las dos. Hablando de paradigmas, bueno, antes de entrar a ese tema tan escabroso, dice la contadora Rosario, entonces, ¿qué? ¿No hubo sinergia entre contadores y abogados? A ver, es lo que estoy preguntando.
Se me están yendo por otro lado y tenemos que cerrar el tema. ¿Puede haber sinergia o no puede? Más bien. No puede, ojo, no debe. puede. Tiene que haber sinergia. Tiene No que haber sinergia. De lo contrario, esto no camina. Y tenemos, porque tenemos un objetivo en común, que es el cliente. No hay Exactamente. más. Y si el cliente se va al caño, pues nuestro honorario se va por ahí también y perdemos chamba, ¿no? Exacto, exactamente. Es como la lógica que ha aplicado el SAT. Yo la verdad no entiendo, digo, por ejemplo, ¿no? Si la intención o el objetivo es la recaudación, y es un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero igual así lo entendemos. Bueno, yo, por ejemplo, tengo vacas, ¿no? Y mi objetivo es, pues, tener más leche. Obviamente yo voy a alimentar bien a las vacas, obviamente yo les voy a dar esparcimiento, obviamente yo les voy a dar suplementos alimenticios. Entonces, aquí la lógica del SAT o de la autoridad fiscal yo no lo entiendo, porque poco a poco nos va aprisionando, de forma que ya no podemos ejercer nuestras actividades comerciales libremente. Ya necesitamos una autorización emitida por una autoridad laboral, ¿no? Llámese Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ahora ya necesitamos pedirle al otro contribuyente que nos dé documentación, de lo contrario no llevamos a cabo actividades. Y ahora, y así, poco a poco, pues miren, yo se los digo como experiencia en un caso real, contribuyentes se fueron a otros países, buenos contribuyentes se fueron a otros países, pues por todas estas políticas que se están tomando en donde buenos o justos pagan por pecadores, ¿no? Y eso es un tema que también se tiene que decir, ya que estamos en esto de romper paradigmas, pues se tiene que decir, oye, los contribuyentes son quienes al final del día te dan esos recursos que tienes tú para trabajar. Procura que crezcan, procura que se desarrollen, ¿no? Obviamente cumpliendo con sus obligaciones, pero no se trata de limitarlos y ahorita razón de negocios, la sustancia económica y que tienes que, platicando con un cliente me dice, oye Fer, y si yo me quiero ir a otro estado y quiero pues tratar allá de también poner una sucursal y no resulta o no pega, entonces eso también me va a afectar en el tema de razón de negocios, también me va a afectar en el tema de sustancia económica y pues ¿qué creen que le va a decir Fer? ¿No? Sí. Entonces la verdad sí es un paradigma del cual se tiene que hablar y se tiene que romper. La autoridad fiscal no debe limitar de quienes se alimentan. De hecho, eso va a terminar cuando quede bien el aeropuerto, cuando quede Dos Bocas, cuando quede el trenecito Magic, cuando todos los niños tengan su lechita caliente. Ya después de eso, vamos para arriba. Por último, y una nota, el día de hoy en Dos Bocas hubo un paro y por ahí hubo asesinaron a alguien, uno de los... No, fue herido, ¿no? No, pero sí, parece ser que lo llevaron y ya se petateó. Pero, Toño, no vais a empezar con tu desacreditamiento. Fue una pelea entre sindicatos, ¿eh? No fue otra cosa. Sí, de hecho, entre los trabajadores se golpearon entre ellos. Entre ellos. Es como en la escuela, déjenlos que se maten. ¡Déjenlos! Hay paro! Fue la oposición quiere desestabilizar. Es correcto. Ya me cayó bien, Fer. Es el momento en que entra usted ya. ¿Y Pepe? ¿Alguien ha visto a Pepe? ¿Cómo va? Ya listo, ya para agradecerle a Fer. A mí me encantaron sus 5 puntos para poder crear sinergia entre los contadores y los abogados. Porque esto deben tener claro, ¿no? Ese punto de la defensa del empresario. Al final de cuentas es el empresario el que, como acaba de decir ahorita últimamente Fer, es el que le da de comer al gobierno. Entonces, gobierno, pues, cuídalo. Me encantaron sus 5 puntos y como buenos paradigmas nos lo vamos a llevar. Yo me los llevo aquí en mi libreta de apuntes. Gracias, Fer, por tu compañía y espero que no sea la última vez. Ojalá muy pronto nos quieras acompañar con algún tema que tú quisieras tratar, que aquí bombardeamos a la audiencia. No, al contrario, contador Pepe Soto, muchas gracias por la invitación. Miren, a mí me trajeron aquí a base de mentiras, a mí me dijeron que... ¡Coño, por favor! ¡Córtale, baja la señal! No es cierto. Michelle, ¿qué le dijiste? Yo dije, bueno, yo iba a hablar de materialismo, no es cierto. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Créanme, fue un gustazo, no tenía el honor de conocerlos y bueno, pues ya se me hizo, ¿no? Al contador Antonio Aranda ya lo conocía, pero a ustedes no, solamente en cursos, porque déjenme decirles que
a veces platicando igual, ¿no? Con mis abogadas, le digo, mira, la profesión me ha dado tantas satisfacciones que hoy en día comparto espacios con quienes yo veía para capacitarme, ¿no? Entonces, bueno, aquí la... ¿Les estás diciendo viejos? ¿Mandé? ¿Les estás diciendo viejos? No, ojo, estoy diciendo figuras de admiración. Hay áreas de oportunidad en esto. No es lo mismo experiencia que edad, Toño. Claro, claro. Ok, sí, más que claro. Fíjate que es la primera vez, y debo decir, la primera vez que el programa dura 2 horas. Regularmente dura 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Y a la hora 10:15 ya los cortan. Es que le pegan a Antonio si llega tarde a su casa, o sea que vamos a ocupar una abogada mañana para que le entre a su casa. Hay que hacer un espacio, ¿no? Ahí no sé, en la sala, a ver. Junto al perro. El perro. Con el Firulais, dice. Con el Firulais y el Y Milanés. los derechos humanos, Derechos humanos, exacto. No, hay niveles. Ya valió, ya. Miren, es lo que diga su señora y todo lo demás, la verdad. Eso sí, debo decirlo, sí. Tienes razón. Pues bueno, mis estimados amigos, muchísimas gracias a los que se conectaron esta noche. Joan Castellano por aquí, Amalio Alejo, Sandra Dorán, Rosario, Connie, y bueno, todos los que estuvieron, Elisa Ramales, que también estuvo aquí opinando, Pedro Alatorre, Amalio Alejo, y bueno, pues todos los que estuvieron aquí, muchísimas gracias por seguirnos en este que es Rompiendo Paradigmas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fernanda, por habernos dado este espacio, por entrarle un poquito al relajo. Lo mencionamos al principio, el formato de Rompiendo Paradigmas pues dista a veces de otros programas que pueden ser un poco más de entrevista, un poco más hacia la parte que casi la red muestra. Bueno, pues esto es más una cuestión de hablar de una charla de amigos, ¿no? Entonces eso es lo que es Rompiendo Paradigmas. Te doy la palabra, mi estimado Martín. Paradigmáticos, espero que hayan disfrutado el programa como lo disfruté yo. Muchas gracias, Fer, por tu participación, por tu alegría, por tu entusiasmo, excepto por lo eso de, bueno, mejor ya no digo. Muchachos, Rompiendo Paradigmas, recuerda, un espacio en donde vas a aprender de una forma diferente y informarte de una forma diferente. No te pierdas el próximo episodio. Muchas gracias. Mi estimado Corona. Bueno, pues evidentemente, y repitiendo lo que dice Pepe, muchas gracias, Fer, nos divertimos mucho, aprendimos bastante. Rompiendo Paradigmas hemos tratado de ver la capacitación también desde este punto de vista de una forma más abierta. Aprendimos mucho de ti y de todos los abogados el día de hoy. Gracias por acompañarnos y pues a todo el público que nos acompañó durante estas casi 2 horas. Gracias por su paciencia y por su participación, porque la verdad hubo bastantes comentarios que no leyó Antonio Aranda, pero que la verdad agradecemos, agradecemos. Ah, sí. Gracias, muchachos. Disculpen al astronauta. Licenciada Fernanda, por favor. No, hombre, gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que yo creo que la que más se divirtió aquí fui yo. Si me hubieran dicho que hacía el programa, créanme que sí iba a aceptar, caray. No había necesidad de traerme a base de mentiras. A ver, Toño, aclara eso, porque si no... ¿Quién le habrá dicho? Yo no fui. Le mandamos un saludo también al maestro Efraín Salmir, que es el quinto elemento que está, digamos, ahí en la red, que no ha querido venir, ¿no? Lo invitamos. Pero se hace el importante más que Martín, y bueno, ¿qué puedo decir? Pues, y eso es mucho decir. Y eso ya es mucho, exacto, es mucho. Pues muchísimas gracias, Fer. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, y bueno, pues los dejo Rompiendo Paradigmas en esta temporada 2, episodio 3, gorditos pero bonitos. Vámonos.